Tras la épica aventura que supuso la primera vuelta al mundo, de Magallanes y Elcano, quedaron reconocidas las futuras Islas Filipinas bautizadas como Islas de San Lázaro. Más de 20 años más tarde, Ruy López de Villalobos alcanzó de nuevo el archipiélago bautizándolo como las Islas Filipinas, en honor al futuro rey Felipe II. Tras la expedición de Villalobos, se encarga a Legazpi del afianzamiento en el archipiélago, cosa que consigue, y es aquí donde comienzan los contactos serios con aquellos habitantes de la China, tan solo conocidos por los establecimientos portugueses y por las crónicas de Marco Polo. Uno de los hombres que formaba parte de la expedición, Andrés de Urdaneta, fue el principal artífice años después del llamado tornaviaje, que permitiría navegar de regreso desde Asia hacia América, haciendo posible una nueva ruta comercial y globalizar el planeta. En resumen, apenas unas décadas después de haber descubierto los territorios que más tarde se identificarían como un nuevo mundo, América, el Imperio Hispano se encontraba frente a otro ente desconocido, China. Hoy volvemos al Pacífico para hablar de los contactos con China, de los planes para su conquista y de la apertura de la nueva ruta comercial del Galeón de Manila, con el tremendo impacto que supuso para aquella sociedad del siglo XVI. Memorias de un tambor. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de la Historia de España. Bueno, a partir de este episodio número 49 ya no va a haber entradillas, las que hacía antes, es decir, se va a cambiar por una especie de boletín, una grabación que haré que se emitirá fuera del contenido de los audios. Simplemente lo quería hacer saber. Bueno, antes de empezar, recomendaros que, por favor, si no habéis escuchado, y si lo habéis escuchado, pues también sería interesante que volvierais a escuchar la primera vuelta al mundo y sobre todo el audio del Pacífico, el lago español. Y este episodio del Galeón pues va a cerrar, aunque volveremos al Pacífico seguro, porque evidentemente hay muchos temas que tratar todavía, pero de manera general, con el Galeón de Manila vamos a cerrar un poquito lo que es la presencia española en el Océano Pacífico. Ya digo, entonces sería muy interesante que refrescarais alguna cosilla, en fin, si os apetece. Yo os lo recomiendo que lo hagáis para entender todo esto un poquito mejor. Bueno, empezamos. Introducción. ¿Dónde estamos? Nos vamos directamente al año 1492. Año que, como todo el mundo sabe, se descubre el nuevo continente, América. ¿Qué ocurre? Muy poquito después se produce el Tratado de Tordesillas, 1494, donde España y Portugal, que tienen intereses contrapuestos y conflictos en cuanto a las exploraciones y a los conocimientos y a las conquistas que se iban produciendo en aquellos años tremendos, pues hay que pactar. Y entonces, como ya comentábamos en otros audios, se traza una línea que separa, los intereses portugueses y españoles a uno y otro lado del Atlántico. Entonces, en ese momento, cuando se elabora el Tratado de Tordesillas, nadie sabía con total seguridad que la Tierra fuera redonda. Esto era así. Vamos a ir hablando un poco de las Filipinas. Las Filipinas se conocen en Europa, las conocen los europeos, cuando en aquella famosa y maravillosa expedición de Magallanes y Elcano llega hasta ellas en 1521. Magallanes denomina a este archipiélago, que luego serían las Filipinas, como Islas de San Lázaro, y cuando muere Magallanes, Juan Sebastián Elcano va a terminar el viaje en 1522 y va a demostrar la esfericidad de la Tierra. Años más tarde, 1529, Tratado de Zaragoza. ¿Qué se dilucida en el Tratado de Zaragoza? Bueno, aquí los españoles renuncian a sus intereses en las famosas Molucas, que también hablamos en aquellos audios, y van a aceptar una línea divisoria a unos pocos grados al este de las islas de las Molucas, lo que dejaba a estas islas Molucas bajo control portugués, y todo lo que fuera al este sería para la corona española. Entonces, a cambio de este reconocimiento, recibió una importante cantidad de dinero el rey de España, pues lógicamente para financiar expediciones o financiar las guerras en Europa, que era lo que tenía España en ese momento, le traía la máxima complicación. Salieron expediciones hacia el oeste para cruzar el Pacífico, una de ellas, la de Ruy López de Villalobos, que la realizó entre 1542 y 1543, va a atravesar el Pacífico y va a dejar su marca en este archipiélago, dándole el nombre del futuro rey de España, de Felipe, a las islas. Las nombró como Filipinas. Hay que decir que Felipe II va a reinar a partir de 1556, por dar alguna fecha e irnos situando.
Y estamos en pleno siglo XVI. Uno de los hombres que viajaba en aquella flota de Villalobos, casualmente, era Andrés de Urdaneta, el famoso Andrés de Urdaneta, del que ya hablamos y del que volveremos a hablar. Cuando regresa a México, Urdaneta, pues informa al virrey de lo que había visto, de lo que había estudiado. Entonces, se propone una nueva expedición hacia las Filipinas. Esta expedición se le va a encargar a López de Legazpi. Esto ocurre en 1564 y le acompaña Urdaneta. La idea era ya establecerse en las Islas Filipinas, pues para explorar aquellas zonas desconocidas absolutamente, donde había muy pocas referencias y donde los portugueses se estaban estableciendo con fuerza. Estamos hablando de 1564. Pues el Escorial comienza a construirse en 1563. Por ubicarnos en otros temas que hemos tocado hace poco, prácticamente es paralela a la expedición de Legazpi con el comienzo de la obra del Escorial. Pues este Legazpi se va a instalar, cuando llega a las Filipinas, en la isla de Luzón. Repito que esto lo hemos tratado ya en otros audios, con lo cual, pues vamos a pasar un poco por encima para repasar, pero todo esto se describe con mucho más detalle, en estos audios que os estoy comentando. El caso es que Legazpi llega y funda una ciudad española en Manila. Estamos hablando del año 1571. Y Manila se va a convertir en la capital española en estas islas, las Islas Filipinas. Aquí es cuando empieza la idea o el proyecto de dar el salto a China, de indagar más qué hay al otro lado, ¿no? Al oeste de las Filipinas, ¿no? Se sabía que había una tierra llamada China, algunos llamaban las Islas de China, en fin, no se sabía exactamente qué había allí, la poca información que daban los portugueses era escasa. Y aquí España se plantea el salto. Aquí llega un poco ya la aventura y empieza el planteamiento, nada más y nada menos que meternos en China. Hasta aquí un poco la introducción histórica y vamos ya a hablar de qué planes hubo para entrar en China. Vamos a hablar de los planes que España preparó para China. De hecho, se planteó la conquista de China. Aquí ya no había límites. Antes de la revolución, de la que ahora hablaremos, que supuso el Galeón de Manila, tenemos que hablar de estos planes con China. Y antes aclarar que nadie tenía ni la más remota idea salvo esa información escasa que daban los portugueses, nadie tenía ni la más remota idea de lo que era China. Se sabía que había algo allí, se sabía de los viajes de Marco Polo, pero la ignorancia era prácticamente absoluta. Legazpi escribe a Felipe II muy pronto para proponerle una construcción de 6 galeras que debían de recorrer la costa de China. Muy pronto un agustino iba a escribir sobre China. Dice: para conquistar una tierra tan grande y de tanta gente es necesario tener cerca el socorro y la acogida para cualquier caso, aunque según me he informado, la gente de China no es nada belicosa. Estas frases de este agustino es de una carta al rey en julio de 1569. Muy pronto empiezan a hacerse conjeturas sobre qué hay allí y qué se puede sacar en claro de aquella nueva tierra. Años más tarde, Legazpi vuelve a escribir al rey para decirle, textualmente, le dice que mediante Dios fácilmente y no con mucha gente serán sujetados. Es decir, ya hay una idea de los españoles, pues que aquello puede ser sencillo. Es decir, aquellas tierras, los chinos parecía una gente pacífica, una gente tranquila. Entonces, la sensación de los españoles es que aquello se puede someter con relativa facilidad, como de hecho había pasado con los mexicas en México, con Hernán Cortés, otro podcast que hemos tratado hace poco. El caso es que en febrero de 1572, el virrey de Nueva España, es decir, las Islas Filipinas, el archipiélago de San Lázaro, dependía del virrey de Nueva España en América, y era la autoridad para las Filipinas. Pues este virrey da órdenes o da instrucciones a Juan de la Isla, que era un antiguo capitán de Legazpi, para que comenzara un poco la exploración, el descubrimiento y lo que se terciara de China. Se le proporcionaron tres buenos barcos. En ese momento hay que pensar que Felipe II, la batalla de Lepanto había sido en 1571, es decir, estamos hablando, fijaos qué periodo histórico tan importante. Cuando Legazpi llega a las Filipinas prácticamente coincide con la batalla de Lepanto, es decir, hay una euforia. Felipe II está animado por esta victoria y parece que él ha aprobado esa expedición a China personalmente. Es decir, hay un momento realmente de euforia.
Estas instrucciones que da Felipe II a Juan de la Isla no solamente aprueban un viaje de exploración, sino también la conquista. Bueno, pues casi nada con lo que ya nos estamos metiendo, ¿no? No había límites, evidentemente, para los españoles en ese momento, no había ningún límite, como podéis ver. Aparte, bueno, aparte por desconocimiento geográfico, evidentemente, era una de las cuestiones que hacían que fueran tan optimistas, pero era el espíritu que había en aquel momento. De hecho, hay una carta que envía un escribano que había en la gobernación de Manila, se llama Hernando Riquel. Bueno, pues manda una carta a la corte diciendo que China podría conquistarse con menos de 60 buenos soldados. Fijaos ya los sobrados que estaba aquí ya el personal. Eso es absolutamente fantástico. Llega un tío y dice que se podía conquistar China con menos de 60 buenos soldados. Bueno, realmente Hernán Cortés había hecho una cosa parecida con un poco más. Es decir, tampoco era es que lo de Hernán Cortés también bien mirado es un auténtico milagro, ¿no? Y bueno, esta gente sabía lo que ha hecho Cortés y bueno, ¿y por qué no? En China, ¿qué era China? Tampoco se sabía, ¿no? Evidentemente lo que había detrás. Bueno, el caso es que ese mismo año, Guido de la Bezaris, que era el gobernador de Filipinas, cuando muere Legazpi, le sucede este Guido de la Bezaris, comunica al Consejo de Indias que hay posibilidades de esa conquista española de estas nuevas tierras, ¿no? Al oeste de las Filipinas, de China. Y textualmente comunica al Consejo de Indias. Dice: espero en Dios que por este principio ha de ensanchar y ampliar vuestra majestad sus reinos y señoríos en gran número, trayendo el verdadero conocimiento de la santa fe católica a tanta gente bárbara y ciega. Bueno, estamos embalados. Como veis, aquí ya está la gente que lo de China parece pan comido. De hecho, bueno, una invasión de China ya empezó a tomar pisos de realismo, sobre todo cuando el virrey de Nueva España pues empieza a planteárselo. Nombró a Juan Pablo de Carrión, otro lugarteniente de Legazpi, que ya conocía las Molucas, y este Carrión iba a ser el siguiente encargado de llevar este proyecto a cabo. Decía Carrión: estas islas, hablando de China, fijaos, se creían que eran islas, dice: estas islas muy abastecidas de todo género de bastimentos, muy ricas y grandes. Es decir, pensaban que eran unas islas. Fijaos el desconocimiento tan absoluto, ¿no? Y este hombre, Juan Pablo de Carrión, pues propone armar varios galeones pues, para conquistar China directamente. ¿Qué pasaba mientras en la corte de Madrid? Mientras estos planes estaban un poco gestando, sobre todo en el virreinato de Nueva España, y los pocos adelantados que llegaron, que estaban en aquellas islas, ¿no? Hay que imaginarse las distancias. Es decir, que estamos hablando de unos temas. Vamos de Nueva España a Filipinas. Había muy pocas expediciones, como vimos en el programa de Pacífico con las Molucas. Es decir, había mucha dificultad en llegar. Bueno, y por supuesto volvernos no se podía en ese momento hasta que Urdaneta no encontró el camino de vuelta de Asia a América. Es decir, eran empresas absolutamente casi imposibles. Muy poca gente, muy pocos medios y hablamos de conquistar China. Bueno, realmente es increíble. Os decía que Felipe II, cuando recibe todas estas presiones, estas informaciones sobre China, si decidirse o no ir para allá, realmente su problema estaba en Europa con la rebelión en los Países Bajos, que era paralela a todos estos proyectos, ¿no? Mientras los chinos ofrecieron a los españoles establecer un pequeño enclave comercial en la costa, como tenían los portugueses en Macao, al estilo portugués. Y hay un intento de esto, se manda una serie de frailes agustinos con una pequeña unidad de soldados que intentan establecer, este punto comercial en la costa china. Bueno, el caso es que partieron por distintas vicisitudes. Esta flota deja allí a los religiosos y parece que los soldados regresan a Manila. No cuaja la idea de crear un punto comercial de momento en la costa china. Era todo demasiado precipitado, si se puede ver así, ¿no? Bueno, el caso es que el gobernador de Manila, en 1576, escribe al rey Felipe II para ya comunicarle que había hecho un plan para someter a China. Ahora ya le pedía, ya no eran 60 soldados, como decía el otro de antes, ya pedía 6.000 arcabuceros y piqueros. Bueno, 6.000, evidentemente, es una cifra ridícula, sabiendo lo que era China, lo que es China, lo que sabemos hoy, pero bueno, ya el número va creciendo. Este Sande decía que lo más oportuno sería conquistar una provincia china y convencer a la población, que los españoles eran sus libertadores, en fin, un poco ese tejemaneje político, ¿no?, con los conquistadores, para intentar coger alianzas, ya digo, al estilo de Cortés, que era un ejemplo que estaban siguiendo en China, evidentemente, todos estos exploradores, conquistadores o descubridores, como cada uno le quiere llamar. Entonces el plan era buscar colaboradores chinos allí y
bueno, empezar a dominar otras provincias con unas fuerzas militares, bueno, realmente mínimas, como estamos viendo. Ya está empezando a tomar la idea o a pensar la idea de reclutar hombres en América Central y enviarlos a las Filipinas en galeras para dar el salto al continente, a China, que el continente lo sabemos nosotros, pero aquella gente no sabía que era un continente, es decir, aquella gente pensaba que eran incluso unas islas, no había nada claro sobre qué había en aquellas costas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Consejo de Indias, que parece que eran un poco más cabales, tenía algún tipo de información extra, decían que aquello, cuidado, porque sabían, o se les había llegado información, que China tenía 5 millones de hombres bien armados. Así que eso de ir a conquistarlo con 6.000, que cuidadito, bueno, y menos con 60, claro. Es decir, que había alguien que puso un punto de cordura en todo esto y dijo, ¿dónde vais? Que os estáis lanzando a no se sabe dónde, ¿no? Al vacío. De hecho, ahora ya el rey también duda de todo esto. Es decir, cuando ya alguien le dice, cuidado, que esto no es tan fácil, se empieza a recibir informaciones, a hacer estudios, y dice, cuidado, que lo que estamos hablando no es una empresa que se puede hacer con cuatro soldados. Y el rey, Felipe II, dice textualmente, dice, en cuanto a conquistar China, que os parece se debía hacer desde luego, acá ha parecido que por ahora no conviene tratar de ello. Esto lo escribe Felipe II de puño y letra. Esto se lo escribe al gobernador de Filipinas. Ya el plan belicoso empieza a analizarlo de otra manera y ya propone mandar regalos o intercambiar regalos con el emperador chino en Pekín. Es decir, ya como veis el conocimiento se va avanzando en estos años y bueno, ya digo, pasamos de 60 soldados a parar las máquinas y decir, bueno, vamos a hacer un intercambio amistoso con el emperador chino, como es lógico y normal. Pero España no abandonó las ideas de conquista en China, así de golpe, para nada. Y había alguno que seguía insistiendo. Y bueno, tal Alonso Sánchez, un jesuita, volvió a introducir otra vez la idea de meterse en China. Ya hablamos de 1582, ya avanzado el siglo XVI. No se desecha la empresa de conquistar o entrar en China. Este jesuita viaja a China, un poco explora aquella zona y cuando vuelve a Manila dice que era imposible predicar allí el evangelio sin un apoyo militar. Es decir, habla que en China hace falta ya una fuerza, es decir, aquello no va a ser sencillo. Y dice que este jesuita dice que evidentemente que había que hacer algo, porque la idea era predicar, y entonces ya comenta que sus predecesores habían sido demasiado optimistas sobre la cantidad de soldados que harían falta para intentar tomar posiciones en China. Bueno, esto se fue más o menos gestando. Hablamos de la década de los 80 del siglo XVI, entre 1580 y 1585, más o menos. Esto ocurre, estas ideas de volver a China. El obispo de Manila, Domingo de Salazar, que era dominico, de acuerdo con el gobernador entonces, un tal Diego Ronquillo, coinciden en que con 8.000 hombres y 12 galeones pueden ser suficientes para entrar en China. Siguen utilizando el ejemplo de Cortés en México y de Pizarro con los incas. Es decir, es un poco lo que ellos tienen como referencia. Así que en 1583 por fin se reúne una junta en Manila para debatir sobre lo que llamaron la empresa de China. Ya se van a tomar una serie de decisiones. Había muchas discrepancias, ¿no? sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Buscar, digamos, una legitimidad, ¿no? de aquella conquista en temas religiosos. Es decir, porque igual que se hizo en América, había que buscar una excusa, había que pedir permiso al Papa. Es decir, todos era el mismo proceso que se hizo en América, pero ahora mismo en China. Fijaos lo que estamos hablando y esto es bastante desconocido. Bueno, el caso es que el gobernador de Manila escribe que la empresa de conquistar China podía presentar poca dificultad. Esto es textual. Y al final propone que se recluten unos 8.000 soldados. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, en ese momento que estamos hablando se produce la que también hemos hablado en varios audios, la anexión de Portugal a España. Es decir, Portugal pasa a ser parte del Imperio Hispánico con Felipe II y entonces aquí empieza ya hay un conflicto de intereses. Una cosa que se ha absorbido Portugal y otra cosa es que los portugueses posiblemente tengan su propia manera de ver las cosas. Entonces, ya entrar en China ya entramos en conflicto con los portugueses. Sobre todo los jesuitas portugueses piensan que pueden un daño fuerte al comercio portugués. Los portugueses, que tenían mucho más experiencia en Oriente que los españoles,
Y entonces empieza a haber un distanciamiento con las tesis, digamos, de ir a China con los intereses de Portugal. Esto es muy importante a la hora de lo que ahora vamos a ver, es decir, un poco lo que será un poco el freno a la expansión militar en las costas chinas. Aún así, desde Manila ya se sigue intentando fraguar esta composición de este ejército que va a cruzar hacia las costas chinas. Ya se habla de 10.000 hombres, es decir, los procesos, como veis, esto sería muy largo de contar, vamos a estar viendo por encima porque sería, ya digo, si nos detenemos en detalles podría ser un poco largo, pero que veáis un poco la línea, es decir, se habló hasta que traer soldados vascos, que eran, los que eran preferibles. Es decir, se habla de reunir a unos 6.000 japoneses y esclavos africanos para ayudar a este ejército, digamos, que iba a ir a China. Es decir, y sobre todo se busca dinero para sobornar a los mandarines chinos a la hora de llegar allí y buscar aliados. Es decir, el plan está absolutamente ya concebido. De hecho, no solamente ya se habla de esto, sino se habla de qué cargos se iban a dar en China una vez que se llegara allí. Es decir, quién iba a ser juez, quién iba a ser marqués, duques, qué virrey había que nombrar en China. Es decir, ya está todo preparado. A ver, hay gente ya candidata a ser virrey de China. Y ya digo, repito, es bastante poco conocido. Por supuesto, las políticas que se pensaban realizar allí eran, como se hizo en América y como se hizo en Filipinas, de mestizaje. Es decir, no se iba a poner ninguna traba al mestizaje con los chinos. De hecho, en escritos de estas gentes que entonces estaban organizando la conquista de China, porque ya estaban dispuestos a dar el salto, se decía que las chinas, textualmente decían, las chinas eran serias, honestas, retiradas y fieles y honorables súbditas de sus maridos, y normalmente de gran gracia, belleza y discreción. Es decir, pensando ya en el mestizaje, ya se empieza a describir con qué se van a encontrar allí los españoles cuando lleguen, y hablan y definen así a las mujeres chinas. Empiezan a llegar a Manila soldados voluntarios de que venían, fijaros, cuando digamos que llegan, repito, cuando decimos que llegan a Manila voluntarios, que venían de Nueva España, incluso de Cuba, hablamos de viajes que eran, aunque el viaje desde Nueva España hasta las Filipinas era más sencillo, pero eran viajes que podían durar perfectamente 3-4 meses y la gente se jugaba la vida, es decir, para llegar a Filipinas y buscar, realmente buscaban pues lo que siempre hemos dicho, si buscaban pues dinero, éxito, riqueza y un ascenso social y un ascenso económico. Eso es lo que buscaba la gente, evidentemente, y movía a la gente hacia, en este caso, hasta Filipinas. Es una auténtica barbaridad, digo, esta parte de la historia que es realmente desconocida y es fantástica, porque realmente lo que puede hacer el hombre, ¿no?, en un momento determinado y el riesgo que pone en vidas y exponen todo, pues ya digo, pues es el legítimo deseo de ascenso y de mejora como no puede ser de otra manera. Bueno, hay un procurador en Filipinas que se entrevista con el rey Felipe II, ya un poco para centrar la cuestión del salto a China. Se llama un comité en Manila, pero que al final que falla. Es decir, ya estamos hablando ya de 1588, 1589. Hay un choque ya claro con los intereses portugueses. Es decir, Felipe II no quiere chocar con los intereses del reino de Portugal, que ahora pertenece a la corona española. Y se produce el hecho que va a tirar para el traste un poquito con estos planes en China, y es la derrota de la grande y felicísima armada en 1588 en el Canal de la Mancha. Esto acaba realmente con el proyecto chino, es decir, Felipe II vuelve la cara otra vez a Europa, es decir, va a buscar aunar todos los medios para dedicarlos a Europa, y decide, entre esto y el problema con los intereses portugueses y por supuesto la ignorancia de aquellas tierras y un poquito el miedo a ver dónde nos íbamos a meter, la decisión de Felipe II en este momento es abrir cauces, abrir canales comerciales con China, con ese que ya se empezaba a ver como un gigante, es decir, ya no se veía tan sencillo nada, sino que empezaba a verse posibilidades de una colaboración y de un comercio pues muy fructífero para España. Aquí, digamos, se para las máquinas. Ya digo que esto ocurre ya a finales de la década de los 80 del siglo XVI, y aunque nunca se abandonó la idea de una expedición a China, realmente, pero Felipe II no vio clara la empresa, dio prioridades a Europa y sobre todo no quiso meterse en conflicto con Portugal. Así que seguimos con la siguiente fase, que va a ser este inicio de comercio con China, que es apasionante. Seguimos enseguida. Bueno, ya vamos a hablar
propiamente del Galeón de Manila. Vamos a ver qué es esto del Galeón de Manila, y ya digo que es un tema muy interesante y ya digo, bastante desconocido. Si nos retrotraemos a la primera vuelta al mundo, bueno, cuando Magallanes y Elcano alcanzan por primera vez las Filipinas, esto es 1521, Oriente se conoce, las Filipinas, se conoce las costas de China, es decir, en este viaje, pero realmente el asentamiento de España en Oriente solo se puede realizar si se consigue un camino de regreso desde Asia a América. ¿Por qué? Porque realmente el Tratado de Tordesillas reservaba al este de esa línea imaginaria que más o menos cruzaba por el este de Brasil. Hacia el este eran territorios portugueses, con lo cual en teoría la navegación española por el Cabo de Buena Esperanza, como ya vimos en otros audios, en teoría estaba prohibida, es decir, era una zona portuguesa y no española. España tenía al oeste de esa supuesta línea. Entonces había que encontrar de Asia a América un camino de vuelta, para evitar volver por la ruta portuguesa del Índico, sur de África, en fin, ya sabes, ¿no? Y volver a entrar en Europa por el Atlántico. Como siempre digo, la geografía muy unida a la historia. Bueno, el caso es que ya España empieza a ver las posibilidades económicas, nada más llegar a aquellas aguas, ya aparte de todo lo que hemos hablado ahora mismo, habían visto estos famosos barcos chinos que navegaban por la zona, que iban cargados de sedas, de perfumes, de porcelana, es decir, llevan absolutamente de todo. Empiezan los españoles a hacerse cargo de que el comercio con China pueda ser una enorme empresa, sobre todo desde México, desde el virreinato de Nueva España. Todo esto se veía como, había esa idea de expansión religiosa, ¿no? de evangelización de estas gentes, eso nunca lo perdamos de vista, y había que establecer una base fija en el Pacífico, es decir, en las Islas Filipinas, pero la clave es volver, es decir, volver hacia América, volver hacia el este para tener una ruta propiamente española y no tener que pasar por aguas portuguesas con el riesgo y con los problemas que aquello podía conllevar. Lo que fue imposible hasta entonces es Andrés de Urdaneta cuando consigue el tornaviaje, es decir, se logra la vuelta desde Asia a América por una ruta al norte. Ya digo que esto se habla en el podcast del Pacífico, es muy importante. Sigue creciendo esa conciencia de la importancia de China. Esto es lo importante. Ya los portugueses, andaban navegando por las costas chinas desde hace bastante tiempo, mucho antes de que llegaran los españoles, y a pesar de ese silencio impuesto portugués de no dar información sobre lo que allí había, se empieza a atisbar de lo que allí se puede sacar. Es decir, ya no solamente son las famosas especias, ¿no?, de las Molucas lo que llama la atención a los españoles, sino que también ese comercio con aquellos chinos tan desconocidos hasta medio siglo antes. Nadie asociaba a aquellos habitantes de China con los que hablaba Marco Polo. Es decir, fijaos el concepto de que había de la tierra, ¿no?, de la geografía en aquel momento. Era muy complejo y había mucha ignorancia y había muchas lagunas que ir llenando. Luego hubo unos temas económicos, como por ejemplo sube el precio de la pimienta portuguesa. Es decir, las Molucas, las especias, son también uno de los objetivos de los españoles, como vimos en aquel podcast anterior. Pero llega un momento en que Felipe II, como antes también comentábamos en la introducción, renuncia a las Molucas y se va a centrar en las Filipinas. Es decir, va a dejar en paz a Portugal y se va a centrar en las Filipinas como posible salto o posible base comercial con aquel mercado chino que se abría entonces como algo nuevo y algo grande. Para los españoles, las Filipinas eran unas islas en las que no había especias, prácticamente era una zona en la que costaba prácticamente sobrevivir. Es decir, la idea de los españoles allí no era lo que esperaban. Ellos esperaban encontrar allí un tesoro, ¿no?, en aquella zona, y no es así. Pero sin embargo, esta posibilidad de comercio, atisban que aquí hay posibilidades y continúan allí. Con muchas dificultades al principio. De hecho, hay muchos problemas con los nativos filipinos. Prácticamente, hay hasta bastantes desmanes que cometen los españoles con la propia aprobación autóctona filipina. De hecho, los agustinos lo denuncian. Es decir, hasta Legazpi esto le amarga, ¿no?, y lo comenta. Y de hecho, el proyecto filipino estuvo en el aire durante un tiempo. Es decir, que las Filipinas realmente, no voy a decir que estuvieron a punto de ser abandonadas, pero casi. Lo que pasa es que, claro, ¿qué retiene allí a los españoles? En este caso Legazpi y los sucesores, pues la importancia de China. Es decir, ¿qué hay al otro lado? Es decir, esta gente que trae esos... Ahora explicaremos esto un poquito con el Galeón de Manila, porque es muy interesante, digamos, qué es lo que ven los españoles en aquellas gentes y qué posibilidades comerciales encuentran. De hecho, al final, como veremos,
la importancia de China se le da mucho más importancia a China y a las Filipinas que a las Molucas, porque las posibilidades comerciales, ya digo, como ahora lo veremos, iban a ser inmensas. Entonces ya Legazpi ya dice, vamos a ver, le manda una carta al rey y le dice, vamos a ver, estamos aquí no hay mucho que tal, pero si queremos intentar un comercio con China y bueno, explorar qué tenemos que ver con ellos, qué podemos conseguir, hay que trasladar la base de las islas a la isla de Luzón, es decir, la isla norte y la bahía, concretamente la bahía de Manila. Ya tienen contactos con comerciantes, los primeros comerciantes chinos, que empiezan a proporcionar materias primas a Manila, es decir, para empezar a construir lo que sea la capital española en las Filipinas. Y estos primeros comerciantes chinos empiezan a dar a los españoles idea de qué había al otro lado del mar, ¿no? ¿Qué era China? ¿Qué posibilidades comerciales había? Se empiezan a establecer pequeños tratados de geografía sobre las costas chinas, es decir, se manda información geográfica ya a la península sobre China. Como te comentábamos, en el año 1571 se hace de Manila la capital, ya digo, de las Filipinas, y en muy poco tiempo empieza a verse claramente que el comercio con China va a ser el futuro, de hecho, y de hecho es el presente. Y fijaos, ya es en el año 1575, 5 años después de la fundación de Manila, es cuando geógrafos, en gran parte frailes, religiosos, ya alguien dice que identifica China con lo que Marco Polo llamaba Catay. Es decir, fijaos que Marco Polo estuvo en China a finales del siglo XIII. Y estamos hablando de finales del siglo XVI. Es decir, Marco Polo estuvo 3 siglos antes. 3 siglos. O sea, 3 siglos. Son, como todo el mundo sabe, 300 años. Bueno, pues 300 años después de que Marco Polo estuviera en China, se identifica aquellas tierras con lo que se acaba de descubrir, es decir, en el año 1575. Fijaos lo que es, claro, nos parecen cosas obvias. Bueno, estamos en China, o sea, no sabían dónde estaban, no sabían nada. Se sabía que la Tierra era redonda hacía unos años. Que es una época de descubrimientos geográficos y de una importancia para la humanidad tremendo. Hoy lo vemos todo muy sencillo, pero siempre me gusta hacer hincapié en esto porque aquellas gentes que iban a las Filipinas realmente no sabían dónde iban, o sea, no sabían dónde estaban. Hablaban de China como algo casi imaginario, ¿no? Bueno, pues ya empieza la cosa a sentarse, ya se empieza a identificar China con una localización geográfica concreta, se empieza a ver las posibilidades comerciales, es decir, y aquí empieza ya a fraguarse la ciudad de Manila como capital, como punta de lanza de la monarquía hispánica, del Imperio Español, ¿no? en aquella zona tan al oeste. Cuando se empieza a edificar Manila, nadie se imagina lo que aquello va a ser en pocos años. Nadie se lo imagina. Es decir, nadie se imagina que va a ser el punto de enlace nada más y nada menos que entre Asia y América. Que es dicho así, de una manera sencilla, parece algo simple, pero si lo pensáis bien es lo que luego llegó a ser un poco ya cerrar la globalización del mundo realmente, ¿no? Cuando se cierra el comercio entre Asia y América. Bueno, pues ¿cuáles son los factores más importantes de este comercio con China? Fijaos que esto es muy interesante y muy importante. Pues fue lo primero que lleva al comercio entre los españoles y los chinos es el sistema monetario que tiene China. Fijaos que China, hace ya siglos, muchos siglos, como 5 o 6 siglos, más o menos sobre el año 1000, cuando en España estábamos en la frontera del Duero con los primeros condes de Castilla. Bueno, pues sobre esos años en China ya hubo una expansión comercial tremenda que conectó a China con todos los países grandes de Asia y sobre todo del Mar Índico. Es decir, China era una potencia muy adelantada para su época, muy moderna, una economía muy moderna, con una gran producción agrícola, con una gran producción artesanal. Es decir, tenía un excedente de producción que lo empezó a lanzar hacia el Índico. China era una gran potencia. Empezaron, fijaos, llegó a ser tan complejo tan grande este boom económico de China que llegó a implantar el primer papel moneda de la historia de la humanidad, ¿vale? En China. Hablamos de estos siglo X, siglo XI. Bueno, pero llegaron los mongoles en el siglo XIII, entonces una fase un poco de decadencia, una fase de inflación, y al final llega la famosa, no vamos a enrollarnos con la historia de China, pero poco que os suene todo esto para saber de dónde proviene, digamos, este comercio con China, esa riqueza china. Llega la famosa dinastía Ming, que todos os sonará, que llegan a mitad del siglo XIV, y entonces los problemas económicos ya son incontrolables, es decir, la expansión china choca con una gran inflación, hay que solucionar esto de alguna manera. En el siglo XV aún había billetes todavía chinos en el Índico. O sea, intentaron por todos los medios establecer una especie de mercado, un mercado chino del Índico, a base, una moneda tiene que haber para gestionar toda aquella compra y venta de mercancías.
Pero todos los billetes que se repartieron por el Índico, que hicieron los chinos, realmente no valían para nada porque no tenían ningún provecho. Es decir, era un papel que no tenía ningún valor. Y empieza aquí la clave del asunto. ¿Cuál es? Cambia los billetes por moneda, empieza a circular moneda. Monedas que en todos los chinos solamente pusieron en circulación unas poco valiosas monedas de cobre. China no tenía plata suficiente para respaldar ese mercado, para respaldar esas transacciones comerciales de las que era dueña en el Índico y por países de Asia. Entonces, hay una reforma tributaria en el siglo XVI en China que lo que hace es que todos los impuestos se van a pagar en plata. ¿Qué ocurre? Que cuando China demanda plata, que prácticamente no tiene, ¿qué pasa entonces? Pues que confluyen dos temas a la vez. La necesidad china de plata y el excedente grande de plata que había en América, la recién descubierta América. Fijaos que hay confluencia de dos factores que van a unir y van a interesar comercialmente a estas dos grandes potencias, como pueden ser China y España en aquellos momentos. Estamos hablando del final del siglo XVI. Fijaos qué interesante lo que estamos hablando y la confluencia de intereses que en estos momentos pues todo esto que estamos hablando, que es muy importante, y fijaos lo que estamos hablando, de que China, ese gran monstruo, demanda plata, y España resulta que ahora mismo le sobra plata. Es decir, hay que mandar plata a la península para financiar las guerras en Flandes, etcétera, 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 pero gran parte de esa plata, como ahora vamos a hablar, se va a quedar en Filipinas, va a llegar desde México o de Nueva España a Filipinas para crear este intercambio comercial con China. Y por cierto, vamos a hablar de un tema que nos afecta también a la historia de España, que es muy importante, y es cómo se conseguía esta plata y qué calidad tenía esta plata. Fijaos, para refinar la plata, es decir, hay que separar la plata de las impurezas y en fin, la plata se encuentra en vetas en la tierra, y puede ir pura, pero puede ir mezclada con otros metales, con materiales, es decir, con toda clase de materiales ajenos a la plata en sí. Entonces, lo que se hacía en un principio en América era, cuando se conseguía la plata, se crearon unos grandes hornos para fundir la plata. Es decir, primero no conseguían mucha temperatura, luego causaban deforestación de las zonas, y la plata encima que se conseguía era de poca calidad, porque la fundición no era a la temperatura oportuna, es decir, mucha plata pero de baja calidad. Bueno, pues a partir de 1555, mitad del siglo XVI, fijaos, se descubre un proceso que se llama de amalgamación, que aleando la plata con mercurio, se va a conseguir una plata de una calidad absoluta. Bueno, pues se coge la plata en bruto y se le echa mercurio. Mercurio, sal, es decir, no vamos a entrar un poco en detalles, pero ¿qué ocurre? El mercurio tiene la propiedad de buscar la plata, es decir, de unirse a la plata, de amalgamarse con la plata. Una vez que el mercurio, digamos, se amalgamaba con la plata, es decir, era el mercurio el encargado de sacar la plata de esa mezcla con impurezas. Una vez que se conseguía esa amalgama, se lavaba y quedaba mercurio y plata puro, es decir, sin más. Bueno, pues aquí entonces se calentaba, se evaporaba el mercurio y quedaba la plata pura, sin impurezas. Esa plata luego se fundía en lingotes y ya tenemos una plata de máxima calidad porque era plata pura. Entonces, la producción de plata se va a multiplicar por 7 entre 1572 y 1592. En estos 20 años se multiplica por 7, ojo lo que estamos diciendo, con el descubrimiento de este tema del mercurio. ¿Por qué? Porque España en ese momento, en España, había y hay la mina más importante de mercurio del mundo, que es la mina de Almadén. Había otra mina de mercurio en Perú, pero la mayoría de la plata se conseguía con el mercurio que se extraía de la mina de Almadén. Claro, esto por supuesto producía más rapidez en la producción de plata y plata de mucha más calidad. Fijaos lo importante que es esto. Almadén es clave en el desarrollo del Imperio Español. También es algo muy, muy desconocido. Pero toda la plata que financió tantas y tantas cosas, el comercio con China, los ejércitos españoles en Flandes, y todos los proyectos del Imperio Español son financiados gracias a la plata, a la pureza de la plata que se consiguió con el mercurio de Almadén, un pueblo de Ciudad Real. Fijaos que se estima que Almadén, la mina de Almadén, ha producido aproximadamente la tercera parte del mercurio consumido por la humanidad en toda su historia. La tercera parte ha salido de Almadén, el mercurio de Almadén.
Así que nada, os invito a leer sobre esto, sobre el Almadén, sobre el mercurio. Es muy interesante el tema. Yo digo, lo hemos tocado por encima, pero es una parte muy interesante y ya digo, que cómo es posible que un pueblo, que una mina sea importante en el desarrollo de un imperio. Bueno, pues en este caso ocurre. Fijaos que entre el año 1500 y el año 1800, en estos 3 siglos, principios del 16 y principios del 19, la América hispana produjo más del 80% de toda la plata del mundo. Y las flotas, se llevaban hacia Sevilla más o menos 2/3 de esta plata que se extraía en América, y 1/3 de esa plata iba a encontrar el camino hacia China. Manila era el punto de contacto entre estos dos sistemas. Ya digo que se iban a complementar, como antes comentábamos, la ausencia de plata de China y el excedente de plata del Imperio Español y la demanda de otros productos que ahora iremos viendo. Porque, digamos, el tercer factor que va a jugar en este comercio, que ahora digo que vamos a hablar ahora detenidamente, es el enorme sistema productivo chino que antes ya hemos adelantado. Es decir, era un sistema productivo de lo más moderno que había en el mundo en ese momento. Distribuía todo tipo de productos. Conocían ya la producción en cadena desde hacía siglos, conocían los chinos la producción en cadena. Había los talleres del imperio, confeccionaban miles y miles y miles de piezas de seda que llenaron pues todos los mercados de todas las rutas de Asia, todas las rutas del Índico. La cerámica, por supuesto, encontrabas cerámica china en cualquier lugar del Índico, ya en torno al año 1000, estamos hablando de muy antiguo. Esto rompe un poco con esa imagen de esa China aislada, ¿no? que siempre se tiene de ella. Pues digo que antes de que esa cerámica llegara a América desde China, ¿no? Con el galeón de Manila, que repito, ahora veremos, ya esa cerámica china ya había inundado todos los mercados asiáticos desde hacía muchísimo tiempo. Así que, resumiendo, la fundación de Manila va a conectar estos dos mundos, estas dos potencias, y va a poner a disposición de España, de una manera pues prácticamente casual, este nuevo y enorme mercado que era China. Pues seguimos adelante. Si hablamos ya de poco para describir un poco a China, ¿qué hacían los chinos en aquella zona filipina en aquellos años? Hay que decir que China estaba en ese momento bajo la dinastía Ming, y esta dinastía había creado una serie de pautas, una serie de normas para negociar con otros países. Es decir, todos los países que quisieran negociar con China tenían que rendir un tributo a China y, por supuesto, reconocer su soberanía. Era una parte fundamental. Y si no estaban controlados este comercio tributario por la dinastía china, estaba prohibido. Es decir, aparte de esas misiones controladas que rendían tributo al imperio chino, lo demás cualquier comercio con extranjeros estaba prohibido, era ilegal. Los chinos no podían navegar hacia ultramar, es decir, hacia su ultramar, en este caso hacia Filipinas, o en teoría, por supuesto. Y los extranjeros no podían entrar en China, te digo, si no formaban parte de esta misión tributaria. Así que, ¿qué hicieron los chinos? Se adaptaron a estas normas y, evidentemente, empezaron a incumplirlas y a saltárselas. Surgieron barrios chinos, prácticamente por toda Asia, pero sobre todo en Manila surge rápidamente un barrio chino ante la posibilidad de comercio. Y en Manila, experimenta, y las Filipinas, en general, experimentan una explosión, ¿no?, comercial, a pesar de que China prohibiera el comercio con el exterior y penalizara a los chinos que se establecieran en el extranjero. Las trabas de China, en teoría, eran enormes, pero todo esto se iba a saltar. Hacia 1572, prácticamente nada más llegar, fundarse la ciudad de Manila, en Filipinas, ya empiezan a llegar chinos allí para para tantear el mercado. Es decir, esta gente que viene nueva, ya conocían a los portugueses, los españoles los conocían un poco de oídas o de vista, y a ver qué esta gente que trae. Pero claro, enseguida se dan cuenta que los españoles y su plata tenían una capacidad, un poder adquisitivo enorme que hasta ahora pues no conocían, ya digo, sobre todo gracias a esa llegada de plata. Sin embargo, para los españoles todo les salía muy barato. O sea, en los textos españoles, incluso portugueses, hay frases textuales, por ejemplo, como una que dice: los precios, hablando de los productos chinos, dice: los precios de todos son tan moderados que casi todo es de balde. Claro, estos llevaban plata y los chinos, para ellos la plata era un valor incalculable y les vendían lo que fuera a cambio de plata. Llegaron barcos a Filipinas
con hierro, acero, con latón, con estaño, con cobre, con plomo, bueno, y muchos metales, y de hecho, bueno, traían hasta artillería, vendían en las Filipinas, todo a cambio de plata. Todo tipo de materia prima entró en Manila, entró en Filipinas, a cambio de la famosa plata. Así que, bueno, la colonia china en Manila empezó a crecer, no dejó de crecer durante estos primeros años. A los chinos de Manila se les llamaba sangleis. Estos sangleis ya empezaron a ser imprescindibles, tanto por las mercancías que traían, tanto por la producción que ellos mismos hacían, tanto como cubría las necesidades de trabajo de los pocos españoles que había en aquel momento en Manila y en Filipinas en general. De hecho, otra frase textual de uno de los españoles de la época decía lo siguiente, dice: importa mucho su venida porque sin ellos se pasará gran necesidad, así en lo que toca a mantenimientos y mercaderías necesarias como para los oficios mecánicos, porque acuden muchos solamente a trabajar. O sea, empieza a ser la mano de obra de Filipinas el trabajador chino. Décadas después ya se empezaron a fundir en Manila no solamente los cañones que se fabricaban para defender las Filipinas, sino que se exportaban o se vendían piezas de artillería ya a los fuertes españoles en Nueva España. Se calcula que los primeros 30 años de comercio con China en Filipinas anclaron en Manila unos 630 barcos, se llamaban juncos. Los juncos son estos barcos que he visto, barcos chinos que recuerdan un poco a un abanico, ¿no? A los abanicos, en fin, por daros una referencia. Bueno, pues estos barcos se han registrado 630 en 30 años, procedentes de China. Y cada uno traía a bordo unos 300 chinos. En 30 años llegaron entre 190.000 y 200.000 personas, la mayoría chinas, a Filipinas. La mayoría volvieron a China, pero muchos se quedaron. Estamos ya a finales del 16, 1589, y se calcula que había en Manila unos 4.000 chinos. Pero es que en la ciudad de Manila había 700 residentes de origen hispano, tanto de España como criollos mexicanos. Fijaos lo que había en Manila en el año 1589, que ya hemos avanzado mucho al siglo XVI. 4.000 chinos por 700 residentes españoles. Pues pocos años después, en el año 1600, había en Manila 15.000 chinos. Y en 1603, 3 años después, 25.000 chinos. Hay un censo en Manila en 1650 en el que habla que había 20.000 filipinos, 7.000 españoles y 15.000 chinos. Fijaos, la población española es bajísima. Claro, empezaron los miedos a tener un gran miedo realmente a estos sangleis, estos chinos que vivían en Filipinas. El barrio chino empezó a ser, más que barrio chino, realmente un gueto, empezaron a ser apartados. Se empezó a restringir la existencia de chinos en Filipinas, se llegó a limitar su número, pocas veces se cumplió porque había que comerciar y había que trabajar. Luego, aparte de estas restricciones legales, hubo grandes matanzas de chinos en Filipinas. Pero hablamos de matanzas de miles de chinos en jornadas estas, pues, como se conoce, como hubo con los judíos en la Edad Media, en muchas ciudades europeas. Bueno, pues esto ocurrió. Motivos, 1000 causas, porque sean dueños del comercio, porque ya empezaron a ser prestamistas, empezaron a extenderse bulos sobre ellos, y empezaron a coger un cierto poder, y la población española, más los filipinos autóctonos, pues realmente los veían con malos ojos, y se provocaron matanzas realmente importantes de chinos en Manila concretamente. De hecho, a finales del siglo XVII, en 1686, la corona española anunció la expulsión de los chinos infieles residentes en Filipinas. De hecho, ya se decreta una expulsión oficial. Esto ocurre, repito, en 1686. Por encima de los motivos religiosos que se argumentaron, realmente lo que había un temor hacia aquellos chinos que se iban a hacer con el control de las islas. Realmente había un riesgo o un miedo a que esta gente se hiciera realmente con el control absoluto de aquella zona. De hecho, ya digo que la comunidad de Manila, la ciudad china de Manila, o el barrio chino de Manila, se les ha considerado como el Chinatown más antiguo del mundo. ¿Qué pasaba? Que los chinos vendían todo allí. Vendían comida, vendían el pan, vendían materiales para construir, vendían productos que ellos ya mismos fabricaban. Ni siquiera venían de China, ellos ya los fabricaban en Manila. Fabricaban hasta las imágenes religiosas que se ponían en las iglesias. Aparte de eso, eran una mano de obra súper cualificada, eran artesanos, eran el eje de la economía filipina. Así que ya digo, los problemas de convivencia pues se produjeron. Los españoles ya empezaban a recelar de la prosperidad de algunos chinos. Se les intentó poner controles fiscales, cuotas de inmigración.
se les empezó a meter en guetos, como te comentaba. El barrio chino se llama el Parián en Manila, que estaba a tiro de los cañones de las fortalezas que había dentro de la ciudad de Manila. Es decir, se intentó controlar a la masa china de la manera más efectiva posible, pero aquello no sirvió casi de nada porque los chinos primero se saltaron todos los controles que había aduaneros, económicos, fiscales, pagaban las multas si hacía falta, con el momento que hiciera falta. Es decir, tenían mucho dinero, manejaban mucho dinero y eran dueños de los resortes económicos de Filipinas. Pues pasó, pues como hemos visto muchas veces en la historia de España durante la Reconquista. Muchos de estos chinos, estos llamados anglés, se convertían al catolicismo cuando hiciera falta, se casaban con filipinas, pues para adquirir una especie de nacionalidad, por decirlo a los términos que entendemos hoy. Es decir, buscaron argucias para convertirse en una persona respetada o por lo menos permitida allí. Así que fijaos cómo han cambiado las cosas. Los españoles que llegaron a Filipinas con la idea de hacer una expedición a China y conquistar China, ahora están temiendo lo contrario, es decir, que los chinos que se estaban estableciendo en las Filipinas, tuviesen el control sobre las Filipinas, incluso tenían miedo de que pidiesen apoyo militar al imperio chino para establecerse allí. Entonces, pues esta es un poco la situación tensa que había entre las comunidades china y europea, digamos, por decirlo de una manera, en las Filipinas. Ya digo, todo esto hasta llegar a esa expulsión oficial de chinos en 1686, que realmente, fue una expulsión oficial, pero realmente no se llegó a cabo nunca porque no se podía, era desmantelar el sistema y entonces era imposible. Pero se llegó hasta una expulsión oficial, para que os hagáis una idea. Que esta orden de expulsión daba un plazo para abandonar las islas a los chinos, pero había excepciones. Entonces, claro, esas excepciones pues dejaron prácticamente las cosas prácticamente como estaban, pero fue un toque de atención. Entonces, se estima que esa orden ya en sí se tardó en hacer efectiva más de 50 años. Había un problema con la población china, pero era imposible renunciar a ella. Seguimos hablando ahora porque ya vamos a llegar un poco a lo que hemos descrito un poco los motivos del comercio, hemos descrito un poco a la comunidad china, para hacernos una idea, evidentemente, porque se disfruta mucho más luego de la historia y de la narración si conocemos los elementos. Y ya vamos a empezar, acabamos un poco con los chinos y ya nos metemos con el galeón de Manila propiamente, que es el galeón, cómo nace y un poco ya cómo se desarrolla. Desde la creación de Manila, el comercio con China, como antes comentábamos, va a crecer exponencialmente. Cada vez eran más barcos los que zarpaban de Manila a Nueva España, llevaban seda, llevaban porcelanas, es decir, ya empezaba ese comercio más o menos incontrolado. Pero esos fueron ya los primeros pasos de lo que luego sería el galeón de Manila. Entonces hay que pensar que ya todas estas sedas, porcelanas, es decir, todas estas materias, estos materiales que llegaban desde China, lo que le hacía era pues evidentemente hacer la competencia a los comerciantes de la península, especialmente el comercio de Sevilla. Pues claro, llenó el mercado mexicano, digamos, se llenó de productos chinos que obviamente no tienen, con los cuales no podía competir para nada los productos que llegaban desde la península. Entonces esto ya empezó a crear un malestar en los comerciantes peninsulares cuando ven que no pueden vender nada en América porque la mercancía china que está llegando poco a poco, la competencia es imposible, ¿no? Ya podemos hablar de que estos barcos que cruzan repito, por supuesto, vuelvo a recordar, la clave es el tornaviaje, es decir, el descubrimiento del viaje de vuelta desde Asia a América. Pues ya estos galeones que salían de Manila y llegaban a Acapulco, ya empieza a llamarse el galeón de Manila. ¿Y qué pasó además? Que eran tan grandes las ganancias en Manila que realmente no hacía falta ya tener ningún puerto en la costa china, como tenían los portugueses, antes comentábamos en Macao. Tenemos Manila, ¿para qué queremos un puerto de la costa china con que suponía pagar tributos y control? Con Manila era ideal, había que cruzar un espacio de mar, pero realmente no era tampoco muy complicado. Pues ya empezó el trasiego de chinos desde Manila hacia América. Es decir, los chinos ya se involucraron de tal manera, ya eran carpinteros, artesanos, trabajaban con la construcción de barcos, viajaban en el galeón ya como tripulación. Había médicos chinos. De hecho, hay registrados varios barberos, que entonces eran el médico, chinos en México. O sea, fijaos ya lo que es la interculturalidad, ¿no? La mezcla ya de razas
Fijaros un chino llegando a Acapulco. Un barco con 15, con 20 chinos, me da igual, la tripulación, un barbero, un artesano. Y fijaros lo que supuso Manila, lo que supuso este contacto a nivel, ya digo, globalizador, que es un poquito en lo que siempre se ha hablado, ahora, la teoría, ¿no?, de Manila como la primera ciudad, o el galeón de Manila como elemento globalizador, el primer elemento globalizador de la humanidad, ¿no? Y por ahí van los tiros. Se les llamaban indios chinos a los que llegaban a América. Y aquí ya comienza realmente, bueno, pues la historia del galeón de Manila. Es decir, esta ruta, que se ha llamado como galeón de Manila, es decir, ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque ya Manila era, digamos, la ciudad comercial casi, es decir, si no más importante del mundo, sí la más peculiar, porque recibía por un lado de China las sedas, porcelanas. Seguía entrando a Filipinas, por supuesto, especias de las Molucas. Es decir, ese comercio estaba ahí. Es decir, se compraba clavo, nuez moscada, lo que hemos hablado tantos audios. Por medio de intermediarios chinos llegaron muchos algodones de la India. Llegaba marfil del sudeste de Asia. Fijaos que se han encontrado monedas de plata españolas en la India. Se han encontrado, restos o monedas antiguas de plata españolas. Es decir, Manila era un punto de contacto entre ya no solamente España y China, sino pues otras culturas y otros comercios. Así que bueno, ya cuando se instaura el galeón de Manila como algo legal, es decir, un barco ya sujeto a control por las autoridades, que eso ocurre muy pronto, ya lo que se hace es, bueno, que este galeón tenga un límite de exportación, es decir, un límite de carga para no acabar con el mercado mexicano, es decir, se va a controlar un poco esa exportación de materia china hacia América. Entonces se pagó una serie de cuotas para meter de impuestos, ¿no?, para meter productos en el galeón. Es decir, se intentó que este galeón fuera lo suficientemente importante, la carga que llevara para mantener las Filipinas, mantener a Manila en marcha, y lo bastante pequeña como para que en México fuera absorbida y no hubiera un excedente de productos que llegaban desde China a México. Lo que pasa que, bueno, por supuesto, se autorizaba una cantidad, o se acotaba una cantidad, y por supuesto la que había del tráfico real no tiene nada que ver. O sea, la mayoría de las veces duplicaba, triplicaba o cuatruplicaba lo permitido, como todos os podéis imaginar. El control, como antes comentaba, era muy complicado. Y además no le interesaba a nadie, ni al virrey, ni al gobernador de Manila, no le interesaba a nadie, porque vivía mucha gente de esto, y había mucha gente que se enriqueció con el galeón de Manila. Y es cuando se distribuye el espacio en los galeones. El galeón de Manila se repartía el espacio, y el que tenía potestad sobre el reparto del espacio era el gobernador de Manila. A principios del siglo XVII ya se crea una junta, se llamaba Junta de Repartimientos, en la cual había más gente que gestionaba, digamos, cómo se iba a repartir el espacio en el galeón. Pero bueno, esta junta está integrada por el propio gobernador, la audiencia de Manila, el arzobispo, es decir, el rey, la corona, la iglesia, es decir, bueno, lo de siempre, es decir, estaba repartido de forma que tampoco era muy transparente la carga que iba a llevar el galeón hasta Acapulco. Es decir, siempre se llama galeón de Manila, o el galeón, y a veces se le ha llamado el galeón de Acapulco. Entonces, el interior de estos galeones, repito, se llamaba galeón de Manila, pero el galeón era un barco que iba y venía, es decir, en un momento determinado del año. Lo que pasa es que esos galeones, bueno, se deterioraban, se hundían, se perdían, lo que fuera, entonces se creaban nuevos galeones que hacían la ruta del galeón. Es decir, no era un solo galeón, evidentemente, sino que fueron muchos barcos los que se fueron digamos, haciendo esta ruta. Lo que pasa es que de una manera genérica se le conocía como el galeón de Manila. Es una cosa que también tiene que quedar clara. Entonces, como iba diciendo, el interior de los galeones se dividía en 4.000 partes iguales. Es decir, se habían hecho 4.000 partes para repartir estas partes entre dar derechos a la gente, a los comerciantes. Es decir, se llamaban boletas. Cada parte del galeón se llamaba una boleta, y cada comerciante, cada autoridad, me da igual, quien se metiera en el comercio del galeón, tenía una boleta. Se llama boleta a cada parte del galeón. Alguien tenía 10 boletas, uno tenía 100, otro tenía 4, otro tenía una. Entonces, cada boleta, es decir, cada parte del galeón asignado a una persona tenía un valor asignado, es decir, no podía tener un producto por más valor X. Pero todo el mundo sabía que en cada boleta, en cada espacio, iba mucho más. Además, iban las cosas empaquetadas, no se sabía lo que iba a decir. Repito, el control era pues de aquella manera, ¿no? Fijaros que de las 4.000 boletas, de los 4.000 espacios que había en el galeón se supone legalmente para transportar de Manila a Acapulco, algunos galeones durante un momento llegaron a cargar 18.000 piezas, 18.000 espacios. Se hacía hueco en el galeón a costa de lo que fuera.
a costa de los cañones, a costa de que iban a defender el galeón, a costa de los espacios de vida de la tripulación, a costa del espacio de vida del propio comandante de la nave. Es decir, ahí había que hacer espacio para meter cosas donde fuera, porque evidentemente mucha gente se enriqueció con aquel comercio. Repito, de 4.000 espacios que se estaban legislados, se llegaron a cargar a veces 18.000. Con eso os digo todo. ¿Por qué ocurría esto? Porque el principal beneficiario de estos repartos de espacio era el gobernador de Manila, evidentemente, y los oficiales del galeón que él nombraba. Es decir, la estructura del galeón de Manila la dominaba siempre el gobernador de Manila, y en el otro lado la dominaba el virrey de Nueva España. Con lo cual, bueno, pues repito que el control, si estaba a cargo de esta gente, pues evidentemente a vista gorda se hacía cuando fuera. Así que una de las prebendas que tenía el gobernador de Manila era nombrar a los oficiales del galeón, a los cargos del galeón de Manila, porque iban a controlar la carga. Con lo cual, imaginaos lo que era el reparto de tareas y el reparto de cargos. Como te decía, claro, por un lado estaba el gobernador de Manila, que era donde salía el galeón, y otra parte estaba el virrey de México, que era donde llegaba, donde se recepcionaban los productos que venían de chinos. Pero ese galeón luego tenía que volver con plata. Es decir, las dos autoridades eran, digamos, tanto en la salida como en la llegada, son las dos personas que controlaban el galeón. ¿Qué pasaba? Que era con mucha gente, muchos cargos que iban en el galeón de Manila a Acapulco, claro, iban tan cargados de su propia mercancía, que cuando llegaban a Acapulco y la vendían, se retiraban, es decir, no volvían a Manila. Con lo cual había que nombrar nuevos cargos de Acapulco a Manila. Es decir, cada viaje, que había un par de viajes anuales, ahora lo veremos, había gente que se enriquecía con un solo viaje y ya no volvía. Él llevaba sus boletas, su zona de carga, un responsable del galeón, imaginaos, pues llevaba, imaginaos, de las 4.000 en teoría, pues llevaba 100 espacios, en lo cual llevaba de todo, cerámica, lo que fuera, me da igual. Llegaba a Acapulco, lo vendía, y esa persona ya no tenía que volver a Manila para nada, es decir, ya ni se le ocurría volver a Manila. Ya se había hecho rico con un solo viaje. Pues esto ocurría muy a menudo. Entonces los encargados del galeón a veces, bueno, dejaban su cargo y entonces hay que nombrar nuevos cargos en Acapulco para que volvieran a Manila. Fijaos hasta qué punto tenía valor la carga de este barco. Inicialmente, por ley, todos los ciudadanos españoles de Manila tenían el mismo derecho a estas cargas, a estas boletas, ¿no?, del galeón. Pero evidentemente hubo una especulación, ventas para aprovechar el espacio de aquellos barcos. Hay gente que vendía o revendía sus derechos de carga. Es decir, os podéis imaginar pues todo lo que pueda generar este asunto. Fijaos que este derecho de carga en el galeón, que al principio era de todos los ciudadanos de Manila, o casi todos, se fue restringiendo poco a poco. Fijaos, a finales del siglo XVI ya solo quedan 190 personas que tenían derecho a carga en el galeón. Pero en 1767, menos de 150 años después, 140 años después, había solamente 28 personas. 28 personas que podían registrar carga en el galeón de Manila. Prácticamente se limitó a una serie de comerciantes muy concretos, ¿no?, que estaban en Manila, que eran los pocos autorizados a meter carga en el galeón. También eso contribuye un poco a controlar más impuestos, pero como antes decía, realmente era un negocio con muy poco control. Además, una vez que se dividía esos espacios, esas boletas que antes hablábamos, y ya llegaban las mercancías para embarcar, los mismos chinos eran quienes empaquetaban la carga de una manera comprimían todo de tal manera y lo empaquetaban tan meticulosamente que encima se les sacaba un rendimiento increíble al poco espacio que podía tener un galeón. Encima se comprimía la carga. Entonces, esos paquetes no podían deshacerse y al llegar a Acapulco, o sea, no se podían ni revisar. Es decir, ya tenían un destinatario en Acapulco donde esa persona sí que podía abrir la carga. Con lo cual en la carga podía haber cualquier cosa de cualquier valor. Es decir, repito, el control era, bueno, por decirlo de una manera leve. Se calcula que el beneficio que se sacaba de, por ejemplo, me da igual, un jarrón, a poner un jarrón, una pieza de seda que salía desde Manila, cuando llegaba a Acapulco, se calcula que se multiplicaba su precio entre el 100 y el 300%. Bueno, pues seguimos hablando del galeón de Manila. Vamos a hablar ya un poco más concretamente de lo que era el galeón y un poquito... Bueno, y hay que decir que esta ruta estaba limitada a 2 barcos anuales, normalmente. Si en un principio se legisló que el galeón tenía una capacidad máxima, tenía que tener una capacidad máxima de 300 toneladas métricas, que fue un poco lo que la ley al principio dijo cuando se empezó a regular,
con el tiempo, claro, y con las ganancias que se estaban consiguiendo, llegó a ser, los galeones fueron aumentando en tamaño hasta llegar a las 1000 toneladas métricas, es decir, de 300 a 1000 toneladas métricas. Esto ocurre ya en el siglo XVII, y luego en el siglo XVIII se llegan a hacer galeones hasta de 2000 toneladas métricas de carga. O sea, eso era un auténtico casi transatlántico de la época. Eran barcos enormes, eran barcos, si podéis ver alguna fotografía de un galeón, pues ya os podéis imaginar, eran los castillos de proa y popa eran enormes, eran muy anchos, y eran auténticas fortalezas flotantes, porque además se construyeron todos en Filipinas, siempre, con maderas de primerísima calidad. Se hacía la estructura del barco se hacía con madera de teca, las cuadernas y la quilla, el timón del galeón se hacía con una madera que se llamaba molave, que era un típico único de Filipinas, y encima revestido con otro tipo de madera mucho más dura, de manera que tenía una dureza tal el casco del galeón que de hecho era capaz que rebotaba las balas de cañón, como ahora veremos en algunos casos. Es decir, eran auténticas fortalezas. Fijaos, en 1762, luego hablaremos un poco de los ataques a los galeones, el Santísima Trinidad, que era un galeón enorme, fue capturado por los ingleses. Bueno, ahora luego veremos por qué, pero le tiraron más de 1000 cañonazos, más de 1000 balas de cañón que estaban incrustadas en su casco sin haberle causado ningún tipo de daño. O sea, ese galeón tenía todas las balas pegadas al casco, pero ninguna hizo saltar ni una astilla, es decir, se quedaban clavadas, es decir, el galeón no se rompía. Fijaos la madera, la construcción, la técnica que había de construcción de barcos. Se hacían en Cavite, precisamente, hablando todo un poco, en el puerto de Cavite. Bueno, pues esta construcción de barcos era de tal calidad, que repito, y la madera de tal calidad, que eran prácticamente indestructibles. La duración de un viaje entre Manila y Acapulco era de unos 6 meses, más o menos lo que tardó Urdaneta en hacer el viaje del tornaviaje. Los tiempos eran prácticamente muy parecidos, aunque había nuevas técnicas de navegación, se iban mejorando los barcos, pero los galeones eran lentos o tardaban mucho. ¿Por qué? Porque, fijaos, una vez que se hacían a la mar desde Manila, iban con mucho cuidado porque había piratas. Bueno, primero tenían que eludir los piratas japoneses y luego, por supuesto, al llegar a la costa americana, pues había piratas holandeses, piratas ingleses, es decir, ya empezó la cuestión a ponerse complicada. Las navegaciones eran sido por rutas muy concretas, muy conocidas, pues para tener las mínimas incidencias posibles, y eran rutas muy fijas. Fijaos, tan fijas eran que pasaron la ruta norte que iba de Manila a Acapulco, y la ruta sur, digamos que iba de Acapulco a Manila, el viaje de vuelta, dejaba entre medias a las islas de Hawái. Las islas de Hawái que aunque se sabe que ya fueron avistadas por Saavedra en 1527 y que Villalobos, el Ruy de Villalobos, que antes hemos hablado, ya ancló allí en 1542, de eso hablamos en el podcast del Pacífico, ya descubrió las islas de Hawái con prácticamente seguridad. Villalobos vio unas islas, se sabe que eran la Hawái más o menos por lo que él anotó, pero estas islas nunca más se volvieron a ver hasta 1778, es decir, el galeón de Manila tenía la ruta de ida y de vuelta, las dejaba al sur y al norte dependiendo por dónde iba. O sea, fijaos, es curioso, ¿no?, que unas islas tan grandes no fueran controladas. Bueno, por supuesto los ingleses se asignaron el descubrimiento de las islas Hawái a manos del capitán Cook, famoso, en 1778. Claro, cuando evidentemente, ya digo, Villalobos las haya visto 2 siglos antes. Pero bueno, ya sabemos los ingleses cómo se apuntan los tantos. Durante siglos, los españoles navegaron por aquellas aguas del Pacífico y las islas Hawái las dejaban sin reconocer. Fijaos, repito, lo que es la complejidad de esto que estamos hablando, ¿no?, de esas enormes extensiones de agua, de océano, que realmente son impresionantes. Bueno, pues los galeones tenían una tripulación más o menos de unos 150 hombres aproximadamente. La mayoría eran filipinos, en la inmensa mayoría. Los barcos iban una proporción más o menos iba un español por cada 5 filipinos. Es un poco la proporción. Había pésimas condiciones de vida en los galeones, pésimas, sobre todo para la tripulación. Bueno, ya se contaba con que un tercio de la tripulación iba a morir en el viaje, sobre todo en el viaje del tornaviaje, es decir, de Asia a América. Había que subir a las latitudes muy al norte. Morían de frío, morían de calamidades, de enfermedades. Hemos ya narrado muchas veces lo que era un viaje en barco en aquella época. Los barcos, por supuesto, por ley iban artillados, iban con cañones para protegerse a los ataques de cualquier tipo de pirata. En principio, digo que al salir de los mares de Asia, de Filipinas, les buscaban los japoneses, es decir, los piratas japoneses. Entonces tenían que ir bien artillados. Y una vez que llegaban a América, en las costas de California, bueno, por ahí, como antes comentaba, pues había otro tipo de piratas, fundamentalmente ingleses y holandeses, bueno, que iban a la caza de aquella carga, evidentemente, era una que imaginaos, o sea, tanto a la ida con
con la plata o a la ida con las mercancías de chinas, como a la vuelta con la plata, bueno, eran objetos codiciados. De hecho, los famosos presidios que se pusieron en California, presidios porque presidían zonas de territorios, por eso se llamaban así, y las misiones de frailes en California, tenían una de sus funciones, eran vigilar en la costa si veían piratas ingleses o holandeses, para, de alguna manera, cuando viniera el galeón, avisarle con señales de la existencia de barcos piratas en la zona. Qué desarrollo tan increíble, ¿no? Siempre te digo, con tan poca gente, con tan pocos medios, 4 frailes y cuatro gatos realmente fueron los que montaron todo este asunto. Realmente es así. Realmente, digamos, en un barco de aquellos, antes decíamos, la tripulación es de 1 a 5, un español por cada 5 filipinos. En Manila había 7.000 españoles por 15.000 chinos. O sea, vamos a ver, es que ha sido increíble. O sea, es realmente inexplicable cómo se ha podido mantener todo esto durante tanto tiempo. Pero bueno, es una de las cosas, una de las grandezas, ¿no? de esta parte de la historia y que conviene saber y conviene, pues, valorar y disfrutarla, ¿no? Porque realmente fue realmente increíble. Bueno, pues las disposiciones legales del galeón de Manila obligaban, como antes decía, a llevar una artillería importante. Una media de más o menos, una media por galeón de unos 40 cañones, ¿vale? Que era un galeón que navegaba solo, muy bien construido, muy lo que queramos, muy acorazado, pero tenía que llevar sus cañones. Pero claro, ¿qué pasaba con los cañones? Primero, que pesaban, y luego el espacio, evidentemente, hacía que la carga fuera menor, con lo cual muy rara vez, según se ha investigado, y los galeones llevaban los cañones que tenían que llevar, pero muy rara, puedo decir, ninguna. Digamos, antes hablábamos del Santísima Trinidad. No es el Trinidad de la batalla de Trafalgar, por supuesto, pero bueno, pues alguno, en fin, este galeón tenía más de 50 metros de eslora y más de 15 metros de manga. Ojo, que era un monstruo, bueno, para la época. Bueno, pues ¿sabéis cuánta artillería llevaba montada? De los 54 cañones para lo que estaba preparado, llevaba 6 cañones. Es que hay que ser, de verdad, hay que ser sinvergüenza, para llevar 54 y llevar 6. Es que somos así, es que somos para unas cosas y para otras, en fin, como dice otro, genios y figuras, ¿no? Así que este Santísima Trinidad, luego hablaremos al final de un poco de los barcos, de las capturas de algunos galeones. Concretamente, como luego hablaremos, repito, pues fue capturado por 2 barcos pequeños ingleses, prácticamente nada. Los capturaron a fuerza de cañonazo, al final, que si eran solo 6 cañones, pues imaginaos la defensa que podían hacer contra un barco mejor pequeño que tenía cada uno 20 o 30 cañones. Era imposible. Entonces, repito, bueno, luego hablaremos de esto. Bueno, los galeones solían salir de Manila en el mes de julio. Mejor dicho, a últimos de junio. Porque ya en julio empezaban a haber tormentas, huracanes en Asia. Entonces, realmente antes del día de San Juan, en junio, bueno, pues el galeón tenía que haber zarpado de Manila. Lo que hacían al salir de Manila era, no solamente salían, si veis un mapa de la zona de las Filipinas, veis Manila, no iban hacia el norte para buscar la salida hacia el Pacífico, no, lo que hacían era primero, daban vueltas, pues temiendo a lo que hubiera piratas japoneses que le estuvieran esperando a la salida, con lo cual las salidas eran un poquito a libre albedrío para intentar evitar que una ruta fija les pudieran ser capturados. Pero la causa principal de estas salidas raras y poco previstas era porque recorrían ciertas islas del archipiélago filipino para ir recogiendo contrabando para llevárselo a Acapulco. O sea, es que hay varios puntos ya localizados en la isla filipina donde el galeón pasaba y de una manera con total naturalidad pues cargaban mercancía fuera de control del gobernador y, o sea, es que os podéis imaginar lo que era esto. Bueno, pues, así que al final, después de dar varias vueltas por el archipiélago, el galeón salía hacia el Pacífico y sobrecargados, a veces tarde y arriesgándose a coger las tormentas. Es decir, bueno, esto, ¿qué pasaba? Claro, no tenían que salir con tiempo para que no les sorprendieran los huracanes, porque corrían el riesgo de tener que dar la vuelta y volver a Manila, con lo cual, con el desastre económico que voy a suponer un galeón de vuelta al puerto, un galeón que es un día, es decir, eso evidentemente no podían arriesgarse demasiado. Y dentro de las vueltas que daban, pues salían con cierta cautela al Pacífico y con tiempo suficiente. Entonces, como hablábamos en aquel famoso audio del Pacífico de Urdaneta, subían hacia latitudes norte, muy norte, sobrepasaban el Japón y cogían la famosa corriente del Kuroshio,
hacia el este. Una corriente en el Pacífico que les va a llevar con más velocidad hacia las costas de California. Fijaos que el tornaviaje, es decir, de Asia a América se tardaban 6 meses y de América a Asia 3, es decir, era el doble de tiempo que se tardaba de Manila a Acapulco, 6 meses, Acapulco a Manila 3 meses. Más luego los riesgos que tenía de subir a latitudes tan altas, y había que navegar más millas, es decir, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando del galeón de Manila. Estamos hablando, parece que es un barco de casi, como lo decimos, casi de recreo. No, moría la gente, algunos no llegaban, algunos se hundieron, algunos fueron capturados, es decir, durante siglos de navegación del galeón. Los galeones iban, por supuesto, cargados sobre todo de vegetales para dar de comer a la tripulación y a los que eran encargados del galeón, pero rara vez era que les sobrara una sola zanahoria. Vamos a ver. Siempre había un percance, algún problema, y los cuadernos de bitácora de los galeones están llenos de muertes, llenos de enfermedades y llenos de circunstancias que realmente hacían casi todos los viajes muy, muy, muy penosos. Parece que se valoraba mucho el chocolate, porque aguantaba muy bien el tiempo. Y hay una cosa curiosa, hay un trasvase, fijaos, decimos de 3 meses de Acapulco a Manila y 6 meses de Manila a Acapulco. Fijaos que hay mucho trasvase de plantas, de productos vegetales que pasaron de América a Asia, pues el tomate, el maíz, la patata, es decir, el tabaco, es decir, en Manila, incluso en China, llegaron a productos de América que se pasaron a cultivar allí, pero muy pocos productos de China llegaron a América, porque se los comían o porque llegaron en mal estado. O sea, fijaos la diferencia. Esto es un tema, fijaos, para que os den una idea de la diferencia entre el viaje de ida y el viaje de vuelta. Yo digo que se contaba siempre con mínimo un 30% de bajas entre los tripulantes de los galeones. Mínimo un 30% de bajas. O sea, que ya se sabía a lo que se iba. Se iba a la aventura y se iba, pues, a lo que saliera. Algunos de los galeones llegaron a convertirse en barcos fantasma, embarrancaron en algunas zonas sin tripulación, o toda la tripulación muerta. Hay algunos casos de ellos. Muy pocos, pero llegó a ocurrir. Es decir, el viaje de Asia a América era muy, muy complicado. Fijaos que aun viendo las costas de California, aunque fueran en circunstancias gravísimas, no podían atracar, tenían orden de no atracar para que no hubiera descargas ilegales de mercancía en cualquier sitio. Es decir, tenían prohibido absolutamente atracar, salvo en Acapulco. Todo esto hablamos durante siglos, 2 al año, 1 al año. Eso es más o menos la cadencia de los galeones. Claro, cuando llegaban a México, llegaban a Acapulco, esos barcos cargados hasta arriba de todo. Bueno, pues entonces se montaban la famosa feria de Acapulco. Venía gente prácticamente de toda la zona americana que podía llegar allí para comprar cosas más baratas, luego llevárselas a otras ciudades. Por ejemplo, había mucha gente que compraba en Acapulco y se lo llevaba a Lima. Es decir, había rutas luego de rutas, senderos que cruzaban América con lo que la gente compraba en la feria de Acapulco y se distribuía, hablamos de miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros. Es fantástica esta historia del galeón de Manila, porque ya digo, ahora sí, había rutas peligrosísimas y largas para llevar material que se compraba en Acapulco para llevarlo a Lima, porque estaba prohibido, ahora también hablaremos un poquito de eso, el comercio de Lima directamente con los puertos de Perú con las Filipinas. Es decir, era un poco privativo del Virreinato de Nueva España, de México, para que veáis un poco cómo estaba estructurado. Todos juntos, pero no revueltos. Y esta era la cuestión del galeón. O sea, esto es lo que estamos contando. Realmente es sorprendente algunas cosas, ¿no? Claro, cuando llegaban a Acapulco, pues estaban ahí en Acapulco, estaban los barcos llenos de plata, muchos venían del Perú, de las minas del interior, pues estaban ahí los barcos preparados para hacer el trasvase de plata al galeón, y que el galeón volviera con la plata a Manila. Impresionante. Entonces, como te comentaba, una vez que descargaba el galeón toda la mercancía, que está perfectamente, compartimentada y sabía quién iba a cada cosa, todos estos productos sin desempaquetar, cogían lo que se llamaba entonces el Camino de China. El Camino de China era un sendero de mulas, era un sendero de nada, que unía Acapulco con México, con la capital. Y hasta muy tarde, hasta ya entrado el siglo XVIII, no fue apto para carros. Es decir, se iba con mulas. La mercancía que se desembarcaba en Acapulco viajaba a México en mulas, llamado el Camino de China. Ya digo, como te comentaba, se prohibió expresamente el tráfico entre Perú y Manila varias veces, pero por decretos reales. Es decir, hay varios decretos, de 8 o 10 decretos que se van durante los años para que no haya comercio entre Perú y Manila directo. Es decir, se reservaba el galeón para Acapulco, es decir, para el Virreinato de Nueva España.
Evidentemente esto no se cumplía, porque había barcos que llegaban con productos de Manila a Lima, sin duda. De hecho, vamos, en Lima había sedas chinas como puede haberlo prácticamente en cualquier ciudad de México, porque había contrabando a Lima de barcos que llegaban a Manila o, por ejemplo, llegaban a las Filipinas desde el Perú. Perú realmente siempre dependió de los suministros ajenos a su flota, digamos. Le llegaba las flotas que venían de la península América, luego tenían que cruzar Sudamérica para llegar a Lima. Y cuando ya se estabiliza el galeón de Manila, prohíben el comercio directo con Manila a los limeños o a los peruanos. Con lo cual siempre fue siempre estuvo un poco discriminada en cuanto a su posibilidad de autogestionar su comercio, ¿no? El virreinato de Perú. Pero ya digo, hay grabados donde salen mujeres limeñas con sedas chinas, sin ningún tipo de problema. O sea, así que pues unos meses después, ya los galeones que llegan a Acapulco, una vez que han cargado la plata, volvían a Manila, ya un viaje mucho más tranquilo, un viaje la mitad de largo y con mucho menos riesgos, ya digo, cargados hasta arriba de plata. El producto más importante que llevaba desde Manila, del producto chino, era la seda. De hecho, hubo grandes protestas de todas las sederías de la península ante la entrada de este material muchísimo más barato. Evidentemente, no vendían nada las sederías de la península, no vendían nada en América porque realmente se inundó el mercado rápidamente de seda china. Sedas, piezas de tela, estampados, bordados, trajes de caballero, adornos. Es decir, por supuesto, el clero, evidentemente, se surtía de sus casullas, los manteles para los altares, es decir, las ropas de las figuras religiosas en los altares, era todo chino, es decir, de seda y telas que venían de China. Hasta los indios americanos más pobres, de hecho, tenían su camisa de algodón, sus telas llegadas en el galeón. Es decir, fijaos el precio tan barato al que llegó a venderse y la extensión del producto por América. De hecho, productos que venían hasta de la India, es decir, llegaron telas de la India. Como antes comentaba, se han encontrado abundantes restos de monedas del Imperio Español en la India. En los barcos también venían, se encargaban a los chinos muchas tallas de vírgenes, de cristos, figuras religiosas labradas en marfil, además con un toque, digamos, de esa escultura, digamos, asiática. Realmente no se parecía nada mejor un niño Jesús, una virgen, un Cristo en una iglesia en México que cualquier Cristo en una iglesia en la península. Es decir, eran diferentes porque la talla, el tipo de concepción de los rostros, de las figuras, pues lo hacían chinos y evidentemente hay una gran diferencia. Entonces, como antes comentábamos, de esta carga, que más o menos hemos visto, una pequeña parte iría hacia México, es decir, de Acapulco, México, y luego Veracruz, es decir, atravesaba Centroamérica. Había un camino que era Acapulco, México, Veracruz. El puerto de Veracruz era el puerto, digamos, el puerto que daba al este, el puerto que da al Caribe, el puerto que da al Océano Atlántico. Entonces, allí en Veracruz embarcaban productos chinos en las flotas de Indias cuando volvían hacia España. Ahora también hablaremos un poquito de eso para tener una pequeña idea. Entonces llegaban rumbo a Sevilla productos chinos que habían llegado a Veracruz, es decir, a la ciudad comercial, el puerto comercial en el este. De hecho, Felipe II tiene una colección de miles de porcelanas chinas. Es decir, eso llegó a través del comercio de los... no llegó por la portugués, es decir, por el Cabo de Buena Esperanza, por África, llegó directamente atravesando Centroamérica, ese camino chino que se llamaba, ¿no? Que se llama Acapulco, México, Veracruz, y de Veracruz se embarcaban las flotas españolas hacia Sevilla. Es auténticamente increíble. O sea, lo que estamos hablando parece que viene, como si fuera Acapulco, México, Veracruz. Como si fuera, hubiera una estación de metro en cada... Vamos a ver, es que era viajes, mulos, vamos a ver, impresionante todo este trasiego de materiales que para al final acabar en Sevilla, ¿no? Es una barbaridad. Había mucho control de los agentes, por ejemplo, estaba muy prohibido que los mexicanos llegaran de Nueva España
los mexicanos en España llegaran a Manila para comerciar. Entonces eso estaba muy mirado, y al revés, lo que hubiera comerciantes de las Filipinas llegaran en fin, estaba muy controlado eso, pero allá había estaba la iglesia, todos los temas, los frailes, las órdenes religiosas, ya se encargaban de hacer intermediarios entre unos y otros. Es decir, la iglesia también tuvo una gran intervención en lo que se manejaba, en lo que iba y venía en el galeón, porque estaban, digamos, menos sujetos a control, bueno, y pudieron hacer sus cuestiones. Y luego, bueno, la vuelta, como antes comentábamos, de Acapulco a Manila, pues era prácticamente todo plata. Es decir, ahí iba algo de cacao, llegaba algo de vino a Manila, algunos colorantes, es decir, una serie de cuestiones muy prácticamente son despreciables, y realmente lo que iba hasta arriba era de plata, toda la plata que se pudiera llevar hasta Manila lógicamente para comprar productos y volver y mantener vivo el galeón. Humboldt, que hemos nombrado en varios podcasts, que era un viajero romántico de aquellas épocas, conoció esto del galeón de Manila en su época, y decía que lo que embarcaba, que el galeón en Acapulco, de vuelta a Manila, se iba lleno de plata y frailes. Es un poco la expresión, ¿no? O sea, no llevaba otra cosa. Y bueno, pues esa es un poco para que os hagáis una idea. Hay que pensar que los frailes como elemento de cohesión, ¿no? del imperio, en cuanto a que eran personas... Fijaos, Urdaneta era un fraile, eran científicos, eran personas realmente que iban a evangelizar, pero realmente su tarea luego fue variopinta, ¿no? y básica para todo lo que estamos hablando. Realmente la monarquía española siempre tuvo como idea, la difusión del cristianismo, como parte de ese elemento unificador de su imperio. Eso nunca podemos olvidarlo. Y tuvieron mucha influencia sobre la población, en este caso filipina, muchísima. Luego hablamos del programa de la Conchinchina, ¿os acordáis? La guerra de la Conchinchina, cómo los españoles llegaron a Vietnam. Es decir, fijaos, es que por donde se van tocando temas, ¿no? Ahora mismo acaba de venir a la memoria la presencia de frailes en Asia, o concretamente en Vietnam. Digo que es una auténtica pasada. Entonces, al final, ¿qué ocurre ya cuando se establece el galeón de Manila? Bueno, porque los españoles han establecido una ruta ya por fin que unía Asia con América, el famoso tornaviaje. Y los portugueses se han quedado con su ruta, habían consolidado esa ruta comercial ya mucho más antigua, que iba de Portugal, bordeando África, por el Cabo de Buena Esperanza, y pasaban por el Índico y llegaban hasta las Molucas, llegaban hasta China. Mucho más fácil el comercio portugués, tenían muchos puertos que iban jalonando, digamos, esa ruta marítima, hasta llegar a las Molucas, era más antiguo, era más fácil, un comercio más sencillo, mucho más seguro, tenían mejores condiciones para el comercio, y los españoles tuvieron que, por un lado, atravesar el Atlántico con todo lo que llevaba, porque no olvidemos que había que ir de la península hasta América, había que atravesar el Atlántico. O sea, el viaje de Colón, que repito, pues sigue apareciendo ya después de los años, después de un siglo que ha pasado desde el descubrimiento de América, sigue siendo un viaje complejo. Y luego, por el otro lado, para llegar a América desde Asia, pues igual tienen que hacer el tornaviaje. Es decir, el comercio español era mucho más complejo que el portugués, pero mucho más complejo. Hemos hablado, digamos, del galeón de Manila como esa ruta comercial que unía Asia con América y América con Asia. Pero, ¿qué pasaba en el Atlántico? Es decir, entre la península y América, ¿qué flotas había? Simplemente para esto habría para un capítulo entero, hablar de las flotas que iban de la península hasta América y viceversa. Pero simplemente, si algún día lo tocamos, vale. Pero un poco daros un pequeño baño sobre cómo se gestionaba el comercio, las rutas navales, ya digo, en el Atlántico. Bueno, como sabéis, había dos virreinatos fundamentales, que son México y Perú. El virreinato de México, de Nueva España, pues realmente englobaba prácticamente lo que era la zona norteamericana de América, y la zona sudamericana era el virreinato de Perú, por hacerlo de una manera un poco general, ¿vale? Para entendernos. Entonces, se resolvió mandar 2 flotas anuales a cada uno de los virreinatos. Unas flotas iban a Perú, al virreinato de Perú, y otra flota iba a llevar mercancías al virreinato de Nueva España o México. Ya en el año 1561, mucho antes de la fundación de Manila, ya se estableció que se organizaran en Andalucía, normalmente en el puerto de Sevilla, en Cádiz, en Sanlúcar, que partieran de ahí las flotas
iban a ir custodiadas por la Armada, para darles escolta, evidentemente, para que, bueno, que dejaran allí las mercancías y se trajeran el tesoro para la corona. Es básico para el desarrollo de la hacienda real y financiar lo que fue, pues, el Imperio Español, guerras y no guerras, evidentemente, todo la plata y el oro que llegaba desde América, y esto había que regularlo. Cada una de esas flotas que iban, repito, ahora de la península a América, hemos cambiado océano. Cada una de estas flotas debía llevar un capitán general y un almirante, además de un gobernador de los tercios de infantería, que esos tercios de infantería era una fuerza armada de soldados que parece ser que fue el germen de la infantería marina. Por supuesto, estos barcos iban artillados, como iban los galeones. Estos sí realmente iban artillados porque el galeón era difícil que se encontrara con un problema, pero estos sí que encontraban a menudo ataques. Y llevan, por supuesto, llevaban hasta una fuerza militar de infantería para defender los barcos. Lógicamente, en periodos de guerra, sobre todo con Inglaterra, pues había que dedicar más barcos de escolta. Y estas escoltas, estos gastos de defensa de esta flota los pagaban los comerciantes directamente. Era un impuesto a los que se sometían los comerciantes. Entonces, bueno, a finales de 1569 ya se determina que hay dos flotas. Una es la que iba a México, la que iba a Veracruz, la que iba a Nueva España, y esa se empezó a llamar la Flota Nueva España, y se acabó conociendo como la Flota, sencillamente. Se conocía como la Flota, que era, repito, la que iba a Nueva España, a México. Y luego la otra flota, la que tenía que surtir a Perú, el Virreinato de Perú, que era la llamada de flota también de tierra firme. Cuando hablamos de tierra firme es esa zona de tierra, cuando se descubre América, digamos, son las islas, se descubren las islas del Caribe. Entonces son todo islas. Cuando ya se detecta que hay una parte de tierra firme, es decir, que no son islas, que es la zona sobre todo de Centroamérica, norte de Venezuela, norte de Colombia, esa zona ya, al detectarse evidentemente que ya no eran islas, se le llamó tierra firme. Bueno, entonces esta flota que iba a esta zona se llamó, sobre todo la zona de Panamá, lo que hoy es Panamá, es decir, esta flota se llamó también de tierra firme. Tenía lo mismo que la flota de México paraba en Veracruz. El puerto de origen, el puerto de destino era Nombre de Dios, que era una ciudad importante. Luego fue Portobelo, el Portobelo que lo tocamos en el audio de Blas de Lezo. Entonces, esa flota que iban a surtir al Virreinato de Perú se llamaba la Flota de los Galeones. Entonces, dos flotas. La flota, que se llamaba la flota que iba a Nueva España, y los galeones que iban a Perú, a tierra firme. Más o menos esa es la diferencia. Bueno, lo dejo aquí porque ya digo, esto daría, por supuesto, para un audio completo, las vicisitudes, los ataques, los piratas, las guerras, los cargamentos, los hundimientos, bueno, era increíble. A veces, de hecho, estas flotas volvían juntas, porque ambas regresaban, las dos tenían que hacer escala en La Habana para volver. Es decir, las dos se resguardaban en el puerto de La Habana y volvían a España. A veces juntas, por seguridad y por funcionalidad. Entonces, aunque todas tienen su mando y su vida propia, pero en muchas ocasiones regresaron juntas la flota y los galeones. Bueno, pues repito, aquí dejamos este tema, que es muy interesante. Pero la importancia de La Habana, claro, es que es muy importante el puerto de La Habana, es básico en todo este entramado, ¿no? Y bueno, que ya digo, que eso daría para un audio, sin duda, y algún día seguramente volveremos a tocar este tema. Pero vamos a ir a centrarnos un poco en el final ya del audio. Vamos a hacer sobre el galeón de Manila, y vamos a hablar ahora mismo de los ataques que sufrió el galeón. Un poco de qué ataques sufrió y qué pérdida sufrió durante siglos de existencia. Bueno, en general, así un poco resumiendo, el galeón de Manila, o los diferentes galeones que circularon durante prácticamente 250 años que duró esta ruta, sufrió muy poquitos ataques y pocas pérdidas, la verdad, para lo que podía haber sido muy poco. Además, ya no hablamos de ataques de piratas o en guerras con los ingleses, con los holandeses, es decir, sobre todo lo que tampoco sufrieron grandes pérdidas contra hundimientos y zozobras. Realmente, bueno, pues no hay mucho registrado para atravesar el Pacífico de un lado a otro. Es decir, es que las distancias son bárbaras. Y además recuerdo que no eran los galeones, el galeón de Manila no iba escoltado por ningún buque armado, es decir, era de pura autodefensa. Solamente llevó escolta
en periodos de guerra clara, por ejemplo, cuando ocurrió en la guerra contra Inglaterra en 1796, que llevaban escolta, el galeón de Manila llevaba fragatas, llevaban navíos de la escuadra española, bueno, pues para protegerles. Había una flota fija que se dejó en las Filipinas, bueno, simplemente para custodiar el galeón tanto a la ida como a la vuelta. Fijaos que hubo más de 100 barcos diferentes, 100 galeones diferentes que hicieron de galeón de Manila, más de 100 diferentes, porque se desguazaron, se hundieron, se deterioraron, es decir, se crearon muchísimos barcos que hicieron la ruta de Manila a Acapulco-Manila. Y tan solo en 250 años, 4 fueron capturados, 4 solamente, que es un auténtico récord. Así os lo digo por encima. Uno en el siglo XVI fue el Santa Ana, en 1587. Este fue abordado por dos barcos piratas ingleses, el famoso Cavendish, que se hizo con el Santa Ana, repito, en 1587. En el siglo XVII no hubo ninguna baja de galeón, capturado. Durante todo el siglo XVII, que se dice pronto. En el siglo XVIII, en Nuestra Señora de la Encarnación, en el año 1709, por el pirata inglés Rogers, había salido de las Filipinas, la Encarnación salió con el Begoña, salieron los dos barcos juntos, y cuando ya estaban llegando acabando el viaje en las costas de California, bueno, se separaron y fueron abordados por 2 fragatas inglesas del tal Rogers, que atacaron al Begoña. El Begoña llegó a Acapulco, con varios muertos llegó, pero Nuestra Señora de la Encarnación fue capturado. Y luego, años más tarde, unos 30 y tantos años más tarde, el navío Nuestra Señora de Covadonga, este fue el preludio de la guerra de Asiento, la guerra de la que participa Blas de Lezo, cuando es capturado un galeón de Manila, en Nuestra Señora de Covadonga, repito, en 1743, y bueno, fue un combate con varios barcos ingleses de la escuadra de Anson, repito, que nombramos en el programa de Blas de Lezo, y tuvo 60 muertos el galeón de Manila, con 120 bajas, entre ellos 60 muertos, o sea, que fueron apresados. Y luego, el que hablábamos antes, el famoso, el Santísima Trinidad, el galeón Santísima Trinidad, que era un enorme buque que salió del puerto de Cavite. Las tormentas le hicieron dar la vuelta, y cuando regresó a las Filipinas no sabían que España estaba en guerra con Inglaterra, cosa muy común. Estas navegaciones largas, se declaraba una guerra y que nadie se enteraba. De hecho, una argucia inglesa fue muy común, cuando declaraban la guerra, sorprender a barcos españoles por cualquier sitio sin saber que la guerra estaba declarada. Es decir, esto ha pasado en varias ocasiones. Es decir, a los comandantes de los navíos dices: vamos a declarar la guerra a España dentro de 2 meses. El día 1, por ejemplo, el día 1 de abril declaramos la guerra a España, pase lo que pase. Y los navíos ingleses sabían con el convencimiento de que el 1 de abril España e Inglaterra estaban en guerra, con lo cual atacaban a barcos españoles prácticamente con la argucia preparada. Es decir, los españoles no tienen ni idea de que la guerra había comenzado, pero los ingleses ya sabían que en esa fecha estábamos en guerra. Esto ocurre en 2 o 3 ocasiones con los barcos británicos, con la política británica. Bueno, pues ya digo, Santísima Trinidad, como antes comentábamos, de los 50 y tantos cañones que debería llevar, pues por esto lleva 6 operativos, con lo cual, a pesar de que se defendió, bueno, pues fue capturado y se fue llevado a Inglaterra. Bueno, y ya os podéis imaginar lo que es esto. O sea, si Blas de Lezo, si la escuadra de Vernon en Cartagena de Indias, repito, con el audio de Blas de Lezo, ya acuñaron monedas y sin ganarla, bueno, imaginaos lo que era cuando llegaba un galeón. De los 4 que capturaron durante 250 años, bueno, esto le han dado bombo, ni os cuento. O sea los galeones, tú ahora mismo vas a Inglaterra y preguntas por el galeón de Manila, poco menos que cogían todos los que sean, los capturaban. Es que yo lo he leído. O sea, que era casi como una diversión, capturar los galeones llenos de plata y tal, que es que es increíble lo que es increíble. Yo realmente es que los españoles, para esto somos un poco acomplejados de nuestra historia, ¿no? Y no la conocemos, no presumimos, ni siquiera, no se trata de presumir, se trata de recordarla y de conocerla, y lo tenemos olvidado, y por el otro lado, que es un defecto evidentemente, y por el otro lado tenemos a los ingleses que son, como llamaría algunos, unos bocachanclas, ¿no? O sea, es que es increíble la prepotencia con la que han anunciado todas estas cuestiones. O sea, es algo increíble. Son los dos extremos realmente, ¿no? Aquí estamos callados, no parece que está mal hablar de estas cosas,
Y sin embargo, esta gente, vale, digo, en cualquier libro de historia en inglés, puedes leer como capturaron, vamos, los galeones de Manila, pero sin problema, era como un tiro al blanco. O sea, en fin, esta es la cuestión. Pero vamos, en 250 años, 4. Y hubo algunos hundimientos, muy pocos también, y algunas, digo, antes comentábamos, pero para lo que era el viaje, eran barcos muy grandes, muy preparados, y ya digo, aunque iban cargados hasta arriba de lo que no tenían que llevar, y daban vueltas, pero no tenían que darlas, pero al final llegaban a Acapulco, vamos, llegaban como fuera, con muertos y sin muertos. En fin, lo que siempre decimos, el comercio y buscar la gente una mejor vida. Realmente al final es la lectura de todas estas aventuras, ¿no?, que estamos narrando. Se calcula que hubo a lo largo de toda la historia 20 y pocos galeones que se hundieron o se perdieron en tormentas. Es decir, esta cantidad de buques que durante estos años se hicieron la ruta, bueno, pues digo, se iban renovando, se iban haciendo, bueno, pues buques nuevos. Es decir, no podéis imaginar lo que pudo ser esta ruta durante tantísimos años. Y al final, bueno, pues se acaba el galeón. Es decir, ¿cuál es el final del galeón de Manila? Bueno, pues ya a partir de a finales del 18, finales del 18, ya se empezaron a hacer viajes directos desde la península a Manila con otros barcos, digamos, independientes. Es decir, siempre los comerciantes de Manila protestaban porque ya el galeón no tenía el monopolio del comercio, pero ya empezó a abrirse un poco la mano. Ya Manila empieza a ser el mantenimiento de lo que es las Filipinas, ¿no? Y todo este sistema empieza a ser una carga realmente para las arcas reales. Ya se crea a finales del 18, 1780 aproximadamente, se crea la Real Compañía de Filipinas, ya para establecer relaciones comerciales entre España y las Filipinas. Ya aparece la línea Cádiz-Manila, que ya no va por América y cruza el Pacífico, sino que ya las relaciones son diferentes con Portugal, evidentemente, ya han pasado 2 siglos. Entonces, esa ruta ya va por el Cabo de Buena Esperanza. Es decir, ya no hay ese monopolio, ¿no?, del comercio con el galeón, y ya empieza un poco el declive, bueno, un poco bastante. Así que al final el puerto de Manila se declaró libre, un puerto abierto al tráfico con otras naciones. Esto ocurre con Carlos III, que no impulsó del libre comercio, como hablamos en algún podcast, no recuerdo ya Carlos III, se lo tocamos creo que en el motín de Esquilache. Bueno, en fin, ya esto empieza a cambiar. Cambia todo, cambia la política económica, llega la Ilustración y estas cosas empiezan a retocarse. Y entonces ya poco después ya que se acaba con el sistema de flotas que antes comentábamos que surcaban el Atlántico, y también se acaba con el galeón de Manila en el Pacífico. Todo esto también se trató en las Cortes de Cádiz, famosas. Había un representante de Filipinas que intentó defender el galeón de Manila, pero las Cortes, digamos que suprimieron el galeón de Manila durante las Cortes de Cádiz. Entonces se dejaba a los comerciantes de Filipinas para que hicieran comercio libre con quien quisieran. Para Acapulco, con el Callao, se dio libre comercio a los comerciantes filipinos. Luego llegó Fernando VII, evidente, como ya sabéis, abolió la Constitución del 12, y entonces ya ahí se ratifica la supresión del galeón de Manila. Es decir, se abren puertos en América para el comercio con Manila. ¿Cuándo realmente acaba el galeón de Manila? Pues cuando ya no puede llevar plata como antes comentábamos, a Filipinas. Y esto ocurre cuando no hay plata, pues cuando se produce la independencia de los países hispanoamericanos. De hecho, en 1815 llegó prácticamente el último galeón, que era una fragata, llegó a Manila, que venía desde México, y llegó vacía de plata. Llegó vacía de plata porque la plata está requisada por los rebeldes en México. Entonces, evidentemente, ahí se acaba la historia. Es decir, no hay plata, no hay comercio. Entonces, ahí acaba, como hemos visto, todo lo que empezó por un lado, pues acaba con lo mismo. Se acaba la plata, se acaba el comercio. Entonces, más o menos a principios del 19 de 1815 se puede considerar, aunque ya venía en gran decadencia en los últimos años, podemos dar esta fecha como el último barco que regresa que va de Acapulco a Manila, ya digo, prácticamente sin plata, porque no había plata que llevar. Y este se puede considerar como el último viaje del galeón de Manila. Bueno, ya estamos acabando, vamos a las conclusiones, a la despedida del programa y vamos terminando. Bueno, vamos acabando. Como te comentaba, cuando hablamos del galeón de Manila, ya sé que ha quedado claro, pero nos referimos a una ruta comercial, es decir, no es un barco propiamente dicho. Es decir, el galeón de Manila es una manera de llamar a esa ruta, se llama la ruta del galeón de Manila. También se le conoce como el galeón de Acapulco.
Es decir, pero hubo muchos galeones, muchos barcos durante muchos siglos. Y no eran galeones, muchas veces se cubrió la ruta con otro tipo de naves. No siempre fueron galeones. Es decir, es un poco que os quede claro, que me imagino que ya estaba la cosa explicada. Hay que pensar que tanto Manila como Acapulco, dos ciudades españolas, pues fueron en su momento grandes centros comerciales del mundo. Esto, vamos, eso queda fuera de toda duda. Entonces hablamos eso del galeón de Manila como el primer gran ejemplo de globalización e integración del comercio pues a escala mundial. Realmente conectaba Manila con Acapulco y luego por vía terrestre, como antes comentamos, con Veracruz, que enlazaba con la flota de Indias. Es decir, se globaliza. Es decir, el comercio de China da la vuelta hacia el otro lado. Es decir, va hacia el este y va a llegar a Europa. Esto es lo que se llama siempre como que el galeón de Manila globalizó la economía mundial y realmente es así. Es decir, digamos, de alguna manera se interconectaban la flota de Indias, las flotas del Atlántico, que antes hemos comentado, la flota de los galeones y la flota con el galeón de Manila. Y por supuesto la importancia que tuvo el galeón de Manila en esa sociedad de la época. Influyó en todos los niveles, Llegaron chinos a América, es decir, su arquitectura, el arte, las religiones, sus costumbres, lo que comían. Es decir, fue un conocimiento de sociedades prácticamente antagónicas, como podía ser una sociedad europea cristiana, ¿no? Con esos chinos de que no se sabía prácticamente ni quién eran. Es importantísimo el galeón de Manila para como un elemento, digamos, de unión de culturas, ¿no? De globalización de alguna manera, ¿no? Y eso realmente eso sucedió con España responsable de todos estos acontecimientos. Entonces, la pregunta podemos dejar al acabar este programa. Una pregunta. ¿Fue el galeón de Manila, digamos, el primer elemento o el origen de la globalización? De lo que hoy conocemos como un mercado global. Bueno, pues cada uno puede... Hay muchas teorías. La mayoría de los historiadores dicen que sí, que pudo ser el elemento que unió lo que faltaba por unir, ¿no? Ya estuvo Marco Polo por China, es decir, vamos a ver ahí, pero realmente cuando se cierra este flujo comercial es con el galeón de Manila. Fijaos un poco ya, yendo hacia atrás y resumiendo lo que ya hemos hablado en otros programas y hoy. Fijaos cómo la vuelta al mundo, Magallanes, Elcano, demuestran que la Tierra es redonda. Fijaos que esto se produce en muy pocos años. Se consigue el famoso tornaviaje. Ya, pero el tornaviaje urgía también por motivos prácticamente económicos. Es decir, había que volver de Asia a América y esto se consigue y es celebrado. Es decir, por fin se puede cerrar la ruta. Muy importante el tornaviaje que se le ha atribuido siempre a Urdaneta. Da igual quién lo hiciera antes o después, pero realmente Andrés de Urdaneta es un poco el hombre clave para esta historia que estamos contando hoy, ¿no? Por eso todos los audios van interrelacionados unos con otros. Como te comentamos, todos esos religiosos españoles que se dieron cuenta que aquellos asiáticos que iban en aquellos barcos que llegaban a Manila o a Filipinas eran los chinos que salían o mencionaba Marco Polo en sus crónicas. Es decir, de alguna forma se había cumplido el sueño de Colón, es decir, se había llegado a la China, es decir, a lo que buscaba Colón realmente, ¿no? Hemos visto cómo, resumiendo, ya digo lo que hemos visto hoy, cómo el galeón partía de Acapulco con destino a Manila, cargado, como antes comentamos, de plata y frailes, y volvía al año siguiente abarrotado de mercancías y manufacturas chinas. Cómo los viajes eran de una dureza extrema. Por supuesto, lo vuelvo a repetir, no eran viajes fáciles, eran auténticas aventuras, donde perecía prácticamente la mitad de la tripulación ya por norma. La importancia de la convergencia de esa necesidad china de plata con el excedente tras el descubrimiento de América que tenía el Imperio Español de plata. Cómo eso es clave para entender todo este proceso comercial. Lo importante que era la construcción de los galeones de Manila, es decir, cómo la madera, que antes hemos hablado, eran naves técnicamente imponentes, es decir, eran grandes, se podían defender, tenían una gran capacidad de transporte. Ojo, que estamos hablando también que muy pocas hundieron, muy pocas fracasaron. Esto ya también contrasta con ese comercio anterior al galeón de Manila, es decir, los intercambios comerciales seguían la costa, es decir, los portugueses tienen una ruta más o menos segura, iban siguiendo la costa, y entonces no tuvieron esos riesgos. O sea, España tuvo que arriesgar con viajes larguísimos, tanto atravesar el Pacífico como atravesar el Atlántico, para llevar a cabo ese comercio, cosa que Portugal no tuvo que hacer. Esto también es muy importante. Y luego como el galeón de Manila y como la influencia española en Filipinas, cómo se unieron en Manila, en Filipinas, las dos culturas, la europea española con la china. Es muy importante cómo creó un pueblo diferente al resto de Asia, como es el pueblo filipino. Y además el resultado de este encuentro no es una cultura dominante, es decir,
los españoles en Filipinas, digamos, se integran con la población, hay un mestizaje. Esto es es denominador común siempre, con lo cual aún es más, digamos, más globalizador si el proceso que hablamos que ocurrió en Filipinas. Como antes también comentábamos, cómo llegaron chinos a América, cómo se mezclaron en América con... como hubo colonias chinas en América, hubo colonias chinas en México. Luego tuvimos una historia también larga, ¿no? Los chinos en América, en fin, otro tema. Como hay una interrelación cultural, ¿no? entre América y Asia con la llegada de chinos a... Todo esto propiciado por el Galeón de Manila. La lectura de todo esto, con la importancia de Filipinas, por ejemplo. Las Filipinas se pierden en el 98, famoso podcast de Los Últimos de Filipinas. Si ahora sabemos todo esto que sabemos, fijaos cómo ya se ve la cosa de diferente manera. Cuando uno piensa, bueno, Los Últimos de Filipinas, ¿qué hacen ahí los españoles en Filipinas? Si no sabemos esta historia, no comprendemos la importancia de nuestra historia, de los porqué de las cosas. ¿Por qué había una guarnición en Filipinas? ¿Por qué ocurre la famosa guerra de Cochinchina? ¿Por qué las Filipinas han sido siempre claves? ¿Por qué, a pesar de nuestra estancia en Filipinas y esa mezcla cultural, los filipinos hablaban español prácticamente todos, ¿por qué se pierde el idioma español en Filipinas? Evidentemente por el hecho de la intervención del imperialismo norteamericano en Filipinas, realmente que enfrentaron a saco. Luego la guerra mundial, los japoneses, decía, las Filipinas sufren mucho a partir de la marcha de los españoles de allí, aunque ya es otro tema. Un tema que ha sido tocado en alguna película de cine, que realmente ni me atrevo a calificar. Y la verdad es que es una pena no conocer nuestra historia. Si uno ve el hecho de las Filipinas como una cosa aislada, como que estamos ahí de casualidad, realmente no entendemos nada de la historia. Entonces es bueno saber el Galeón de Manila, todas estas cosas hay que saberlas. Hay que conocerlas para ver todo en perspectiva, no por nada, sino por disfrutar de la historia y por entender lo que estamos viendo. Y lo que antes comentaba, muy importante, las Filipinas se ven abocadas a la pérdida del castellano, que es una auténtica pena, y evidentemente por un imperialismo absolutamente de sangre y fuego que hicieron los americanos en Filipinas. Se desechó, por supuesto, todo lo español, se desechó todo lo que supiera español o sonara español, en tema religioso, leyenda negra, etcétera, 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 etcétera. Con Cuba no pudieron porque Cuba es Cuba. Pero en Filipinas sí lo consiguieron. De hecho, hoy prácticamente en Filipinas habla muy poca gente el español, muy poca gente. Todo esto se lo tenemos que agradecer a los americanos, a los que ayudamos en su independencia, como todos recordáis, ¿no? En fin, esta es la cuestión y no hay mucha más cosa que comentar. Entonces, ya cerramos el capítulo. En lo que afecta a la historia de España, ¿qué es importante en Filipinas? Pues que, si os parece poco, es que puso en contacto a las dos las principales economías, lo que es de la era moderna, que es el Imperio Español, el Imperio Hispánico y la China de la dinastía Ming. Realmente es impresionante la labor que hizo el Galeón de Manila. Así que bueno, pues acabamos y nada, creo que hemos visto un bonito capítulo de nuestra historia. Para mí me encanta ese tema. Y ahora, pues como siempre digo, cada uno ya, si quiere, pues que investigue, que lea más sobre este tema. Un tema, como digo, es apasionante, si uno entra en profundidad, tan apasionante como poco conocido. Bueno, amigos, pues nada, pues muy pronto espero hablar otra vez de historia de España, aquí juntos aprender y sobre todo, ya digo, contárselo a la gente e intentad que esto se sepa. Es el objetivo de estos audios. Venga, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Memorias de un tambor.